El día en que mi vida se partió en dos empezó con el aroma a azahar. No mentira. Empezó con el silencio del teléfono y la sombra alargada de una duda que aún no sabía nombrar. Pero me gusta pensar que fue el azahar, esas flores blancas que llevaba entre las manos, temblando como pájaros asustados, porque al menos entonces todavía creía en los símbolos, en las promesas, en los finales felices. Estaba plantada frente al registro civil de la calle San Bernardo, en Madrid, las 11 de la mañana. Habíamos quedado a las 10:30. Álvaro siempre llegaba tarde, pero nunca tanto, nunca el día de nuestra boda. Señorita, si quiere esperar dentro, dijo el funcionario por tercera vez. No gracias, prefiero aquí. Mi vestido era simple, de lino blanco, sin cola ni velo extravagante, solo el ramo de azahar que me había traído mi madre desde el patio de mi abuela en Granada, para la felicidad, me dijo. Ahora las flores empezaban a marchitarse entre mis dedos. Miré el reloj. 11:15, 11:20. El teléfono vibraba. Un mensaje de mi madre. ¿Todo bien, cariño? Contesté. Sí, mamá, solo un retraso. Mentira número 1 del día, aunque no lo sabía entonces. A las 11:35, un coche negro, un Audi que reconocí al instante, dobló la esquina. El alivio me hizo exhalar un aire que llevaba reteniendo desde hacía una hora. Bajé el escalón, sonriendo ya, preparando la broma sobre su impuntualidad. Pero el coche se detuvo unos metros más allá. La puerta del conductor se abrió, y allí estaba Álvaro, con su traje azul marino, el que tanto le favorece. Mi sonrisa se congeló cuando vi su expresión. No era la cara de un novio apurado, sino la de un hombre que va a un entierro. Álvaro, por Dios, ¿qué? Nora. Su voz sonó extraña, tensa. Tenemos que hablar. Ahora no. Dentro. ¿Llevo esperando? No. Ahora. Fue entonces cuando se dirigió a la puerta del acompañante, la abrió con un cuidado exagerado, casi ceremonial, y una mano, femenina, con uñas perfectamente pintadas de rojo, apareció, buscando la suya. El mundo se ralentizó. Vi la mano de Álvaro cerrarse alrededor de la de ella, la vi bajarse del coche con torpeza, como si cargara con algo pesado, y entonces apareció el vientre, redondo, prominente, evidentemente embarazado bajo el vestido de seda azul celeste. Mi propio vientre se contrajo como si me hubieran golpeado. La mujer era joven, más joven que yo, pelo rubio oscuro recogido en un moño desenfadado que costaba más de 300 euros conseguir así de perfecto, ojos grandes, azules, y una boca que temblaba ligeramente, hermosa, y embarazada calculé instantáneamente, al menos 6 meses. Nora, dijo Álvaro, y su voz me trajo de vuelta a una realidad que ya no quería. Esta es Cayetana. Miré de uno a otro. La mano de Álvaro seguía sosteniendo el codo de Cayetana, un gesto protector, íntimo, un gesto que me había pertenecido. Cayetana, repetí, como si la palabra no tuviera sentido. Sí, Cayetana Ruiz. Nos conocemos desde siempre. De Sevilla, Sevilla, esa ciudad que tanto amaba Álvaro, de donde venía su familia, sus raíces, la ciudad de la que siempre me hablaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, la ciudad a la que yo nunca había sido invitada. Encantada, dije automáticamente, y luego quise reír de lo absurdo de la cortesía. Nora, lo siento mucho, murmuró Cayetana. Tenía la voz dulce, suave, con ese deje andaluz que a Álvaro le encantaba imitar a veces, en broma. ¿Por qué lo sientes?, pregunté, y mi propia voz sonó plana, extraña. ¿Por llegar tarde? No te preocupes, ya estoy acostumbrada. Álvaro soltó el codo de Cayetana y dio un paso hacia mí. Su perfume, el mismo que yo le había regalado, me envolvió, un aroma que antes me hacía sonreír y ahora me provocaba náuseas. Nora, escucha, esto es complicado, complicado. Asentí, ya veo. Ella es una prima lejana, una amiga con una emergencia médica. ¿Qué es tan complicado? Álvaro, dímelo directamente, que tengo una boda dentro de, miré el reloj, 40 minutos. Cayetana hizo un pequeño ruido, como un sollozo contenido. Álvaro se volvió hacia ella, un gesto rápido, instintivo. Ese gesto me lo dijo todo, lo dijo más claro que cualquier palabra. Está embarazada, dije por él. Sí, y el bebé es tuyo. Una pausa, una maldita, interminable pausa. Sí, el azahar cayó de mis manos. Las flores blancas se esparcieron por el suelo de piedra, frágiles, rotas, como algo dentro de mi pecho. ¿Desde cuándo?, pregunté. Mi voz ya no era plana, ahora temblaba, y odié ese temblor, esa muestra de debilidad. Nora, por favor, no aquí, empezó Álvaro. ¿Desde cuándo? Álvaro, grité. La calle,
tranquila hasta entonces. Pareció contener la respiración. Un par de transeúntes se detuvieron, mirando con descaro. 3 meses, dijo Cayetana, con esa voz suave que cortaba como cristal. Nos pasó hace 3 meses, en Sevilla. Fue una noche, solo una, pero la naturaleza siguió su curso, terminé por ella. Sonreí, un gesto torcido, amargo. Qué bonito. ¿Y tú, cuándo pensabas decírmelo? Después de decir sí, quiero, en la luna de miel, o quizás cuando el niño naciera y me presentaras a tu ahijado. Álvaro palideció, por primera vez. Vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos, o quizás era solo miedo. Iba a decírtelo, pero no sabía cómo. Y luego lo nuestro fue avanzando tan rápido, rápido. Llevamos 1 año juntos, Álvaro. 1 año, y en 3 meses te acuestas con tú. ¿Qué es ella exactamente? ¿Tu amiga de la infancia? ¿Tu amante secreta? Somos de la misma familia, dijo Cayetana, y ahora su voz tenía un tono diferente, más firme. Nuestras familias son cercanas, de toda la vida. Los de la Torre y los Ruiz siempre hemos estado unidos. Los de la Torre, así se referían a ellos mismos, no los Álvaro o la familia, sino los de la Torre, como si fueran personajes de una novela del siglo XIX. Yo, Nora Martínez, hija de un profesor de instituto y una bibliotecaria. Nunca había entendido del todo ese mundo de apellidos y linajes, hasta ahora. Ah, dije lentamente, claro, familias unidas. Y tú, la elegida, la apropiada, Nora. No es así, protestó Álvaro. Yo te quiero a ti. Esto con Cayetana fue un error, un momento de debilidad. Tu hijo no es un error, estalló Cayetana, y por primera vez mostró algo que no fuera dulzura. Sus ojos azules brillaron con lágrimas de furia. Dímelo a la cara, Álvaro. Dime que nuestro hijo es un error. ¿No es o no? Tú sabes que no quise decir, ¿qué querías decir? Entonces, pregunté, cruzando los brazos sobre el pecho. Un gesto defensivo. Mi anillo de compromiso, una esmeralda rodeada de diamantes, me golpeó en la clavícula. Frío y pesado. Explícamelo, Álvaro, porque llevo aquí esperando casi 1 hora, con un ramo de azahar que ya se ha marchitado, para casarme contigo. Y ahora estás aquí, con otra mujer embarazada de tu hijo. ¿Qué parte de esta situación se me está escapando? Él pasó una mano por el pelo, un gesto que antes me parecía adorable y que ahora me resultaba patético. Cayetana y yo, crecimos juntos. Nuestras familias siempre esperaron que algún día, que nos casáramos, terminó Cayetana, mirándome directamente. Es lo correcto, lo que todo el mundo espera. En Sevilla, estas cosas importan, pero yo no vivo en el siglo XVIII, gritó Álvaro, volviéndose hacia ella. Te lo dije, Cayetana, te dije que no te ilusionaras, que lo nuestro era complicado. ¿Complicado? Reí, un sonido seco, sin alegría. Esa parece ser tu palabra favorita hoy. Todo es tan complicado. Tu pene se complicó y acabó dentro de ella. Su útero se complicó y decidió crear una persona. Y yo, aquí, esperando para complicarme la vida casándome contigo. ¡Qué coincidencia más complicada! Nora, por favor, suplicó Álvaro, hablemos en otro lado, dentro, en un café. No, hablamos aquí, ahora. Apreté los puños. Las uñas se clavaron en mis palmas. Un dolor agudo, real, que me anclaba a la realidad. Tienes 2 opciones, Álvaro. Entras ahora mismo conmigo en ese registro y nos casamos, como planeamos. O te vas con ella, pero no puedes tenernos a las 2, ni a medio. Cayetana me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Lástima, él ya eligió. Nora, dijo suavemente, hace 3 meses, solo que no tuvo el valor de decírtelo. ¿Eso es verdad? Pregunté, mirando a Álvaro. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. El mundo se desdibujó alrededor de los bordes. Oí el tráfico a lo lejos, las risas de unos turistas, el repique de una campana, sonidos normales, de un día normal, mientras mi vida se hacía pedazos en una acera de Madrid. Váyanse, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. Los dos. Lárguense de mi vista. Nora, escucha. Álvaro extendió una mano hacia mí. No me toques. Retrocedí como si su mano estuviera al rojo vivo. Él se detuvo, sorprendido por la violencia de mi reacción. Tienes razón, dije, respirando hondo. Es complicado, pero sabes que no es complicado. Álvaro, esto. Me quité el anillo de compromiso. La esmeralda brilló bajo el sol de mediodía, verde y fría, como los ojos de Cayetana. Por un momento, dudé. Ese anillo había costado una fortuna. Podía venderlo.
¿Empezar de nuevo? No, no quería nada suyo, nada que me recordara a él. Toma, dije, y se lo arrojé. Dio contra su pecho y cayó al suelo, rodando hasta detenerse a los pies de Cayetana. Ella lo miró, luego a mí. No hizo ningún movimiento para agacharse a recogerlo. Nora, no seas dramática, dijo Álvaro, pero su voz carecía de convicción. ¿Dramática? Cogí el ramo de azahar del suelo. Las flores estaban rotas, sucias. Esto no es drama, Álvaro. Esto es un funeral, el funeral de la tonta que creyó que un hombre como tú podía amar a una mujer como yo. Levanté el ramo y, con un gesto que pareció ocurrir en cámara lenta, se lo arrojé a la cara. No con fuerza, no con ira, con tristeza. Las flores blancas se estrellaron contra su traje azul marino y cayeron, una lluvia de pétalos marchitos, a sus pies. Para tu boda, dije, ya que claramente vas a necesitarlo más que yo. Me di la vuelta. Las lágrimas finalmente habían llegado, calientes y traicioneras, pero me negué a dejarlas caer delante de ellos. Caminé hacia la puerta del registro, sin saber muy bien a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba alejarme. Espera. La voz no era de Álvaro, tampoco de Cayetana. Era una voz femenina, mayor, fría como el mármol, una voz que reconocí de nuestras pocas y tensas conversaciones telefónicas. Me volví lentamente. Un coche negro, más grande, más caro que el de Álvaro, se había detenido detrás del Audi. De él bajaba una mujer de unos 60 años, vestida de lino beige impecable, con un collar de perlas que probablemente costaba más que mi piso. Doña Elvira de la Torre, la madre de Álvaro. Señora, dije, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, no la llamaría madre, como ella me había insistido. Nunca más. Nora, asintió con la cabeza, como si estuviéramos en una recepción y no en el escenario de mi humillación pública. Me alegro de haber llegado a tiempo. ¿A tiempo para qué? Pregunté. ¿Para ver cómo su hijo destroza a otra persona? No se preocupe, ya tiene bastante experiencia. Una sombra de irritación cruzó su rostro perfectamente maquillado, pero desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa cortés y gélida. Álvaro, recoge el anillo. No está bien en el suelo. Álvaro, como un niño regañado, se agachó obedientemente y recogió la esmeralda. Y tú, Cayetana, vuelve al coche. No es bueno para el niño tanto estrés. Cayetana abrió la boca para protestar, pero ante la mirada de doña Elvira, bajó la cabeza y se dirigió al Audi. Se metió dentro, cerrando la puerta con suavidad. A través del cristal tintado, vi cómo se llevaba las manos al vientre. Ahora, Nora, dijo doña Elvira, acercándose a mí, hablemos como personas civilizadas. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Al contrario, querida, justamente ahora empieza la conversación importante. Me miró directamente a los ojos. Sus ojos eran del mismo color que los de Álvaro, pero donde los de él a veces mostraban calidez, los de ella eran como dos piezas de ágata gris. La boda, por supuesto, no puede celebrarse. Sería un escándalo, especialmente con la situación de Cayetana. ¡Qué sorpresa!, murmuré, pero el registro, eso es otra cosa. Parpadeé, confundida. ¿Perdón? Habéis pedido cita. Estáis inscritos. Sería complicado cancelarlo ahora. Ahí estaba de nuevo esa palabra, complicado. No entiendo. Te lo explicaré simplemente, dijo ella, como si hablara con una niña pequeña. La familia de Álvaro tiene ciertas expectativas, ciertas apariencias que mantener. Una cancelación de boda el mismo día causaría preguntas, rumores. Y ahora, con el niño de Cayetana en camino, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sería mejor que el registro siguiera adelante, en privado, por supuesto, sin boda, sin fiesta, solo el papel. Miré a Álvaro. Él miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. ¿Estás de broma?, dije finalmente. No bromeo nunca con asuntos familiares. Quiere que me case con su hijo, en papel, para salvar las apariencias. Mientras fuera está embarazada de su, ¿qué es ella exactamente? ¿Su amante? ¿Su futura esposa? Cayetana es de la familia, dijo doña Elvira, como si eso lo explicara todo. Tú, querida Nora, nunca lo has sido, y nunca lo serás. Pero hoy, en este momento, puedes ser útil. La ira que había estado conteniendo estalló dentro de mí, una ola caliente y amarga. ¿Útil? ¿Útil? ¿Cree que voy a aceptar esto? ¿Que voy a casarme con él para tapar su mentira, para que su querida Cayetana pueda tener al niño sin el estigma de ser una madre soltera, mientras yo me pudro en un matrimonio de mentira? No sería de mentira, dijo ella con calma. Sería legal, y, por supuesto, compensado. ¿Compensado? 100.000 euros.
por las molestias, y el divorcio en un año, discreto, sin complicaciones. Podrás decir que fue un error, que no funcionó. La gente lo entenderá. Estas cosas pasan. Me quedé mirándola, sin poder creer lo que estaba oyendo. No solo oyendo, lo que estaba sucediendo, en plena calle, en pleno día. Esta mujer me ofrecía dinero para casarme con su hijo y salvaguardar el honor familiar, como si fuera una transacción comercial, como si mi corazón, mis sueños, mi vida, fueran solo partidas en un balance. Está loca, dije, y me volví para irme. 200.000. Me detuve. No se puede comprar todo. Doña Elvira, casi todo, querida, casi todo. Se acercó un paso más, bajando la voz. Mira, Nora, sé que duele. Los jóvenes son impulsivos. Álvaro debería haber sido más cuidadoso, pero el daño está hecho, y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Tú tienes dos opciones. Puedes irte hoy con el corazón roto y las manos vacías, o puedes irte con cierta compensación, y la satisfacción de saber que, dentro de un año, serás libre, libre y con medios para empezar de nuevo. Miré a Álvaro. Él seguía sin mirarme, sus hombros caídos, la postura derrotada, el hombre del que me había enamorado, el que me hacía reír, el que me contaba historias de Sevilla, el que me prometió un futuro, se había esfumado. En su lugar estaba este extraño, este cobarde que dejaba que su madre negociara su vida, y luego miré hacia el coche, donde Cayetana esperaba, la elegida, la apropiada, la que llevaba en su vientre el futuro de los de la torre. Doña Elvira tenía razón en una cosa, podía irme con las manos vacías, o podía, una idea empezó a formarse en mi mente, una idea oscura, retorcida, una idea que nada tenía que ver con el corazón roto de Nora Martínez, y mucho con la furia de una mujer traicionada. 300.000, dije, y mi propia voz me sorprendió, fría, calculadora. Y el piso, a mi nombre. Doña Elvira alzó una ceja, pero en sus ojos vi un destello de respeto, o quizás era solo satisfacción por encontrar a alguien que hablara su mismo idioma. El piso está a nombre de Álvaro. Entonces que me lo transfiera, como parte del acuerdo. 250. Y el piso, 300. Y el piso, o me voy ahora mismo a Ola, a contarles mi historia. Novio deja plantada a su prometida el día de la boda por su amante embarazada. Les encantará. Hubo un silencio. Doña Elvira me estudió, reevaluándome. Quizás por primera vez me veía no como la novia plebeya de su hijo, sino como una adversaria. Muy bien, dijo finalmente. 300.000. Y el piso, pero firmamos un acuerdo de confidencialidad, no una palabra a nadie, y el divorcio en exactamente un año, 6 meses, 9, aceptado. Extendí la mano, un gesto absurdo, surtual. Doña Elvira la miró, luego, lentamente, puso la suya en la mía. Su piel estaba fría, su apretón, firme. Álvaro, dijo sin apartar la vista de mí, acompaña a Nora dentro. Cumplid con el trámite, madre. Esto es una locura, empezó Álvaro. Ahora, él se estremeció, como si la voz de su madre fuera un látigo. Asintió, pálido, y se dirigió hacia la puerta del registro. Vamos, dijo sin mirarme. Caminé detrás de él, sintiendo la mirada de doña Elvira en mi espalda. El funcionario nos esperaba en la puerta, con una expresión entre curiosa y compasiva. Había visto, claro, había oído. Madrid es una aldea. Después de todo, ¿señor Álvaro de la Torre y señorita Nora Martínez?, preguntó. Sí, dije yo, antes de que Álvaro pudiera responder. Hemos tenido un pequeño retraso, pero ya estamos listos. El funcionario asintió, demasiado profesional para hacer preguntas. Nos guió por un pasillo hasta una sala pequeña, austera. Un juez o algo parecido esperaba detrás de una mesa, con una expresión aburrida. El procedimiento fue rápido, burocrático, desprovisto de toda emoción. Firmamos papeles. Álvaro lo hizo sin mirarme. Su firma, normalmente segura, temblaba ligeramente. Yo firmé con calma. Cada trazo de mi nombre una declaración de guerra silenciosa. Nora Martínez, Nora Martínez, Nora Martínez. No me cambiaría el apellido. Eso lo había decidido en el acto. Seguiría siendo Martínez. De la Torre nunca. Declaro, por la presente, que sois marido y mujer, dijo el juez. Sin un ápice de ceremonia. Álvaro ni siquiera intentó besarme. Yo no lo habría permitido. Salimos de la sala. Doña Elvira nos esperaba en el pasillo. Cayetana había salido del coche y estaba a su lado, pálida, con las manos aún sobre su vientre. Bien, dijo doña Elvira. Álvaro, lleva a Cayetana a casa. Yo me ocuparé de Nora. No es necesario, dije.
tengo mis propias llaves. Y ahora, técnicamente, es también mi casa. Doña Elvira sonrió, una mueca fina, sin humor. Así es, por 9 meses. No lo olvides. No lo olvidaré, dije, y supe, en ese momento, que era la verdad más sincera que había dicho en todo el día. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. No miré a Álvaro, ni a Cayetana, ni a doña Elvira. Salí a la calle, donde el sol de mediodía brillaba con una indiferencia insultante. El ramo de azahar seguía en el suelo, pisoteado, irreconocible. Me agaché y recogí una de las flores, menos maltratada que las otras. Aún conservaba un resto de aroma, dulce y embriagador. Azahar, el símbolo de la felicidad, de la pureza, del amor eterno. Sonreí, un gesto amargo, y metí la flor en el bolsillo de mi vestido blanco. 9 meses, tenía 9 meses, y en 9 meses, los de la torre aprenderían que algunas flores, aunque pisoteadas, pueden echar raíces en la tierra más árida, y crecer, y convertirse en algo que corta al tocarlo. Caminé hacia la parada del metro, el vestido blanco destacando entre la multitud. La gente me miraba, sonreía, pensando que era una novia feliz, recién casada. Dejé que sonrieran, dejé que pensaran lo que quisieran, porque yo, Nora Martínez, recién convertida en Nora de la Torre por 9 miserables meses, ya había empezado a planear mi venganza, y sería dulce, y sería implacable, y, sobre todo, sería mía. El piso de la calle Velázquez olía a él, a su colonia, a su café de las mañanas, a los cigarrillos que fumaba en el balcón fingiendo que yo no lo sabía, olía a la vida que creía que íbamos a compartir, y que ahora se había convertido en una trampa perfumada. Abrí la puerta con la llave que todavía tenía 9 meses. Tenía 9 meses de derecho sobre esta llave, sobre esta puerta, sobre este infierno, y me detuve en el umbral. Algo no estaba bien. El silencio era demasiado denso, demasiado vacío. Álvaro, llamé, aunque sabía que no estaba. Estaría con ella, con Cayetana, en algún lugar seguro y elegante donde las mujeres como yo no llegamos ni de visita. Ninguna respuesta. Solo el tic-tac del reloj de pared que su madre nos había regalado, un feo artefacto de madera oscura que siempre me pareció más un instrumento de tortura que una pieza de decoración. Dejé el bolso en la consola y caminé hacia el salón. Y entonces lo vi, o mejor dicho, lo no vi. El cuadro que habíamos comprado juntos en el rastro, una acuarela de Madrid al atardecer, había desaparecido. En su lugar, la pared mostraba un rectángulo de pintura más clara, como una cicatriz. No susurré, y corrí al dormitorio. El armario de Álvaro estaba vacío, no medio vacío, no desordenado, vacío como si nunca hubiera existido. Sus camisas, sus trajes, sus zapatos alineados con esa obsesión ordenancista que antes me parecía encantadora. Todo, desaparecido. Abrí mi propio armario. Mis vestidos colgaban solitarios, como árboles después de un incendio, pero en el estante superior, donde guardaba las cajas de joyas, las pocas que tenía, la mayoría regalos de él, había espacio. Demasiado espacio. La caja de terciopelo azul donde guardaba el collar de perlas que me regaló por mi cumpleaños. Desaparecido. El reloj Cartier de nuestra primera Navidad. Desaparecido. Los pendientes de diamantes que llevé, que iba a llevar, el día de mi boda. Desaparecidos. Temblando, abrí el cajón de la mesilla de noche. Mi pasaporte estaba ahí, mi documentación. Pero la cartera de piel donde guardábamos el dinero para emergencias, vacía. Dios mío, murmuré, apoyándome en la pared. Dios mío, Álvaro, ¿hasta dónde vas a llegar? El timbre de la puerta me hizo dar un respingo. Durante un momento absurdo, pensé que sería él, que volvía, que todo había sido una horrible broma, un malentendido. Miré por la mirilla. No era Álvaro. Era una mujer de uniforme, el uniforme gris y blanco de una empleada doméstica, pero no la nuestra, no Concha, que llevaba 5 años viniendo los jueves. Abrí. Sí, buenas tardes. Señora, soy Luisa, me envía doña Elvira. Doña Elvira, por supuesto, no contenta con comprarme, ahora enviaba a su personal a vigilarme. No necesito ayuda, gracias. No es ayuda, señora. La mujer y joven, no más de 30, con una expresión seria, sostenía un sobre grande de color marfil. Es para usted, y tengo instrucciones de esperar una respuesta. La dejé pasar. ¿Por qué? ¿Qué más daba? El piso ya estaba violado, saqueado. ¿Qué importaba una intrusa más? Luisa caminó con seguridad hasta el salón, como si conociera el lugar. Quizás lo conocía, quizás doña Elvira tenía planos, horarios, inventarios de todo lo que pertenecía a su hijo.
A nosotros. ¿Quiere algo de beber? Pregunté por pura educación. Esa maldita educación que me inculcó mi madre y que ahora me impedía gritar, romper cosas, comportarme como la mujer herida que era. No, gracias. Luisa colocó el sobre la mesa de centro. Doña Elvira me pidió que le transmita un mensaje. Adelante. Me senté en el sofá, el mismo donde Álvaro y yo habíamos hecho el amor la semana anterior, donde me había prometido, entre besos, que nuestra luna de miel en Bali sería perfecta. La familia de la Torre agradece su cooperación esta mañana. Como muestra de buena fe, ha depositado la primera parte del acuerdo en su cuenta. Luisa recitaba el mensaje como un robot, sin inflexión, sin emoción. Puede verificarlo. Los datos de acceso están en el sobre. La primera parte, 50.000 euros. El resto se entregará en pagos mensuales. Así acordaron, ¿verdad? Así acordaron. Como si yo no hubiera estado presente, como si fuera un mueble más, uno que casualmente había firmado papeles. Sí, dije, así acordamos. Además, continuó Luisa, doña Elvira le invita a pasar el fin de semana en la finca familiar, en Sevilla. Considera que hay detalles que discutir. En persona. Una risa amarga se me escapó antes de poder contenerla. ¿En serio? ¿Cree que voy a ir a Sevilla? ¿A su casa? No es una invitación, señora. Por primera vez, Luisa mostró algo parecido a incomodidad. Es una solicitud. Doña Elvira fue muy clara. Si quiere recibir el segundo pago, y el resto de los bienes, debe presentarse en Sevilla mañana a las 7 de la tarde. Miré el sobre. Dentro estaría la clave de mi humillación. 50.000 euros que olían a traición, a cobardía, a todo lo que yo había creído que el dinero no podía comprar. Y ahora sabía que sí podía, que acababa de comprarme a mí misma. Dígale a doña Elvira que iré, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, como si hablara de otra persona. Pero dígale también que no voy a cenar, no voy a socializar, voy a escuchar lo que tenga que decirme, y luego me iré. Luisa asintió. Se lo diré. El tren sale de Atocha a las 3. Hay un billete de primera clase en el sobre, y un coche le esperará en la estación de Santa Justa. Por supuesto, todo planeado, todo controlado. Doña Elvira era como un general preparando una batalla, y yo no era más que un peón al que había que mover a la casilla correcta. Gracias, Luisa, puede irse. Ella hizo una pequeña inclinación de cabeza y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Señora, lo siento. La miré, sorprendida. En sus ojos vi un destello de compasión real, humana. ¿Por qué? Tú solo haces tu trabajo. Sí, pero igual lo siento. Y se fue, dejándome sola con el silencio, con el olor a él, con el fantasma de la vida que ya nunca viviría. El AVE a Sevilla fue un viaje a través de un paisaje que no veía, los campos de olivos, las tierras de labor, los pueblos blancos asomándose a las colinas, todo se me antojaba irreal, como un decorado pintado para una obra en la que yo era la única espectadora. En el sobre, además del billete y los datos bancarios, había una nota escrita a mano. La letra de doña Elvira era firme, angulosa, sin concesiones. Nora, espero que el viaje sea confortable. Tenemos mucho que hablar. No te preocupes por alojamiento. Hay una habitación preparada para ti. Una habitación. No tu habitación o la habitación de invitados. Una habitación, como en un hotel, o en una prisión. Santa Justa estaba llena de ese bullicio andaluz que siempre me había parecido tan vital, tan lleno de vida, gritos, risas, familias abrazándose, parejas besándose, y yo, sola, con un pequeño maletín que contenía lo poco que me quedaba de dignidad. Señora de la Torre, un hombre mayor, de uniforme de chofer, sostenía un cartel con mi nombre, mi nuevo nombre, Nora de la Torre. La sonoridad me resultaba extraña, ajena, como un disfraz que no me terminaba de ajustar. Sí, dije, y seguí al hombre hasta un coche negro, un Mercedes. Claro, que esperaba en la zona reservada. El trayecto hasta la finca fue un viaje a través de una Sevilla que no conocía. No la Sevilla de los turistas, de la Giralda y la catedral y los tablaos de flamenco. Esta era la Sevilla de las altas verjas, de los portones que se abrían silenciosamente, de los jardines tan perfectos que parecían de mentira. La hacienda de la Torre no era una casa, era un palacio, una construcción blanca de 2 plantas, con arcadas, fuentes, y un patio central lleno de naranjos, el tipo de lugar donde nacen y mueren generaciones enteras sin necesidad de salir al mundo exterior. El chofer abrió mi puerta. Doña Elvira le espera en el salón principal. Señora, caminé por el sendero de piedra, pasando junto a una fuente donde un ángel de mármol lloraba agua por los ojos. Dramático,
Como todo en esta familia, la puerta principal se abrió antes de que yo pudiera llamar. Una mujer mayor, vestida de riguroso negro, me hizo una pequeña reverencia. Bienvenida, señora. Sígame, por favor. El interior era aún más impresionante que el exterior. Suelos de mármol, techos altísimos con vigas de madera, tapices antiguos, cuadros de ancestros de mirada severa, y un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos, todas las voces, todas las risas. La criada, porque no podía ser otra cosa, me condujo a una habitación enorme, con muebles de estilo imperio y una chimenea en la que ardía un fuego. A pesar de que era mayo y en Sevilla hacía un calor razonable, doña Elvira estaba sentada en un sillón, leyendo, no leyendo, posando, como si alguien la estuviera pintando. Vestía de lino blanco, con un collar de perlas que debía costar más que mi piso de Madrid. A su lado, en un sofá más pequeño, estaba Cayetana, y al verla, algo se rompió dentro de mí, porque Cayetana en Sevilla, en este entorno, no era la mujer asustada y avergonzada de la calle San Bernardo. Aquí era una reina, sentada con esa postura erguida, las manos sobre su vientre redondo, una pequeña sonrisa en los labios. Aquí, en su territorio, era hermosa y segura, y joven. Dios, tan joven. Nora. Doña Elvira dejó el libro, era en francés. Noté, y me sonrió, no con calidez, sino con esa sonrisa de sociedad que no llega a los ojos. Qué puntual, me alegra que hayas venido. No tenía muchas opciones, dije, permaneciendo de pie, no me invitaría a sentar. Lo sabía, esta era una audiencia, no una visita. Claro que las tenías. Doña Elvira hizo un gesto despreocupado. Podrías haberte negado, podrías haber decidido que el dinero no vale la pena, pero viniste. Lo que habla bien de tú, sentido práctico. Cayetana me miró, y en sus ojos azules no vi triunfo, ni siquiera compasión. Vi curiosidad, como si yo fuera un espécimen interesante, una rareza que había aparecido en su mundo ordenado. Álvaro no está, dijo doña Elvira, como si leyera mi pensamiento. Está en Jerez, reunido con unos productores. Los negocios no se detienen, aunque la vida personal pueda volverse complicada. Ahí estaba de nuevo, complicada. Me alegro, dije, no tengo nada que decirle, pero él sí tiene cosas que decirte a ti. Doña Elvira señaló un sobre la mesa baja. Te ha escrito una carta, de su puño y letra. Es de caballeros, ¿no crees? No toqué el sobre, no quería nada de él, ni sus palabras, ni sus excusas, ni sus mentiras. ¿Para qué me ha hecho venir, doña Elvira? ¿Para humillarme más? ¿Para mostrarme todo esto? Hice un gesto amplio que abarcaba la habitación, la casa, el mundo entero que nunca sería mío, porque si es así, puedo asegurarle que no es necesario. Ya entendí el mensaje, soy la plebeya, ella es la princesa. Señalé a Cayetana, él es el príncipe, y todos vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Doña Elvira dejó escapar un suspiro, como si yo fuera una niña que no entendía las reglas de un juego muy simple. Querida Nora, no se trata de clases sociales, se trata de compatibilidad, de entendimiento, de historia compartida. Se inclinó hacia adelante, y su voz bajó un tono, haciéndose más íntima, más peligrosa. Los de la Torre y los Ruiz llevamos siglos unidos. Nuestras tierras lindan, nuestros olivares se mezclan, nuestras sangres se han mezclado. Cayetana no es solo la novia de Álvaro, es parte de la familia desde que nació, es de los nuestros. Y yo no dije, no era una pregunta, tú no. Doña Elvira asintió, como si finalmente hubiera entendido. Tú eres de Madrid, lista, independiente, con una carrera moderna. Álvaro se sintió atraído por eso, claro, por lo diferente que eras. Pero el amor, querida, no se basa en la diferencia, se basa en la similitud, en compartir los mismos valores, las mismas tradiciones, la misma visión del mundo. Cayetana habló por primera vez. Su voz era suave, melodiosa, con ese acento andaluz que a Álvaro tanto le gustaba. No quise hacerte daño, Nora, de verdad. Yo amo a Álvaro desde que tengo uso de razón. Y cuando sucedió, hace 3 meses, fue un error. Sí, pero un error hermoso. Sus manos acariciaron su vientre, un gesto instintivo, protector. Nuestro hijo merece nacer en una familia verdadera, y yo no puedo darle eso, dije, porque mi padre es profesor y mi madre bibliotecaria, porque no tengo tierras que linden con las vuestras, porque mi apellido no viene en los libros de historia. Exactamente, doña Elvira sonrió,
como si yo acabara de resolver un problema matemático particularmente complicado. ¿Lo entiendes? Y entenderás también por qué el matrimonio, aunque sea solo en el papel, es necesario. Cayetana tendrá al niño dentro de 3 meses. Será un de la Torre, por supuesto, pero si Álvaro está casado contigo, bueno, las apariencias se mantienen, el niño nacerá, y cuando el divorcio se produzca, Álvaro será libre, y entonces podrá casarse con la madre de su hijo. Terminé por ella, todo muy limpio, muy ordenado, muy de familia. Así es. Doña Elvira se recostó en su sillón, satisfecha. Y tú, querida Nora, tendrás una compensación más que generosa, 300.000 euros, el piso de Madrid, y, si cooperas, una recomendación para cualquier trabajo que quieras. Tengo contactos, ya sabes. Lo sé. Respiré hondo. El aire olía a flores, a madera pulida, a dinero viejo. ¿Y si me niego? Si digo que no, que quiero el divorcio ahora, que no quiero ser parte de esta farsa. La sonrisa de doña Elvira se desvaneció, no mucho, solo lo suficiente para que la habitación pareciera enfriarse unos grados. Entonces no habrá dinero. Y el piso, bueno, está a nombre de Álvaro. ¿Cómo sabes? Podrías intentar reclamar algo, por supuesto, pero los abogados de la familia son muy buenos y muy caros. ¿Tú podrías permitírtelos? Callé. Sabía la respuesta. No podía. Mis ahorros eran escasos. Mis padres no tenían dinero. Y mi trabajo, bueno, mi trabajo de compradora para una tienda de moda no me haría rica nunca. Además, continuó doña Elvira, su voz ahora un hilo de seda envolviendo una daga, hay que pensar en la reputación. La tuya, quiero decir, porque si esto sale a la luz, si la gente se entera de que te casaste con un hombre que te fue infiel, que te dejó por otra, bueno, ya sabes cómo es la gente. Sobre todo en ciertos círculos, los mismos círculos en los que tú te mueves, ¿no? El mundo de la moda es tan pequeño, tan cotilla. Me estaba amenazando, con toda suavidad, con toda elegancia, pero me estaba amenazando. Si no cooperaba, me arruinaría, no solo económicamente, socialmente, profesionalmente. No tienes elección, Nora, dijo Cayetana, y en su voz había una nota de genuina pena. Lo siento, de verdad. Pero así son las cosas. Miré de una a otra. Doña Elvira, la matriarca, fría, calculadora, dispuesta a todo por proteger a su familia. Cayetana, la princesa heredera, joven, hermosa, embarazada del heredero. Y yo, la intrusa, la plebeya, la que había creído que el amor podía atravesar cualquier barrera. Qué ingenua había sido. De acuerdo, dije, y la palabra me sabía a ceniza en la boca. Acepto. Los 9 meses. El silencio, todo. Doña Elvira asintió, satisfecha. Sabía que eras inteligente. Ahora, sobre los detalles. Hay una condición. Interrumpí. Doña Elvira alzó una ceja. Cayetana se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Una condición? Sí, quiero un contrato. No un acuerdo verbal. Un contrato legal, firmado por abogados, donde se especifiquen los pagos, la transferencia del piso, los términos del divorcio, todo. Doña Elvira me miró durante un largo momento, luego, lentamente, sonrió. Muy bien, un contrato. Mañana por la mañana, mi abogado vendrá a redactarlo. Y el tuyo, supongo, querrá revisarlo. No tengo abogado, te recomiendo uno. Diego Mendoza. Es joven, pero muy bueno, y discreto. Doña Elvira tomó un bloc de notas y escribió un nombre y un número. Dile que te envío yo. Él entiende la situación. Tomé el papel. Diego Mendoza. El nombre no me decía nada. Y ahora, dijo doña Elvira, levantándose, creo que es hora de cenar. Cayetana, cariño, ¿llamas a tu madre? Dile que se una a nosotros. Será divertido. Cayetana asintió, y al levantarse vi el bulto de su embarazo con más claridad. 6 meses, tal vez 7. Un niño, el heredero de los de la Torre, y yo, la esposa de papel, la tapadera, la que mantendría las apariencias mientras la verdadera familia se construía a mis espaldas. La cena fue una tortura, no solo por la comida, exquisita, por supuesto, o por la compañía. Cayetana, su madre, una versión mayor y más dura de ella, doña Elvira, y un hermano de Álvaro que no dejó de mirarme como si fuera un espécimen de zoo, sino por las conversaciones que giraban en torno a temas que no entendía, sobre cosechas, sobre política local, sobre primos que vivían aquí o allá, sobre tradiciones familiares que se remontaban siglos. Yo era invisible, o peor, era un mueble,
algo que estaba ahí, que ocupaba espacio, pero que no formaba parte de la escena, hasta que, durante el postre, el hermano de Álvaro, Sebastián, se llamaba, dijo, con esa sonrisa de suficiencia que parecía de familia: oye, Nora, ¿tus padres no son profesores? Qué interesante, mis hijos van al San Ignacio, claro. ¿Y ese colegio público donde trabajan, es seguro? He oído que en los públicos hay mucho, bueno, ya sabes. Todos me miraron. Doña Elvira con advertencia, Cayetana con curiosidad, la madre de Cayetana con desprecio abierto. Sonreí, la sonrisa que usaba con los clientes difíciles en la tienda. Dulce, falsa, letal, totalmente seguro. Sebastián, de hecho, mi padre dice que los niños de allí salen mejor preparados que los de muchos privados, porque aprenden a vivir en el mundo real, no en una burbuja. Hice una pausa, mirándolo directamente, pero supongo que, para los que viven en burbujas, la idea del mundo real debe dar mucho miedo. Silencio, un silencio tan espeso que se podía cortar con el cuchillo de postre. Fue doña Elvira quien rompió la tensión, con una risa que sonó falsa como un billete de 3 euros. Bueno, cada uno tiene sus opiniones. Más flan. ¿Alguien? Después de la cena, me retiré a mi habitación, la que me habían asignado, en el ala este, lejos de las estancias principales. Era bonita, decorada con gusto, impersonal, como la habitación de un hotel de 5 estrellas, o de una prisión de lujo. Me senté en la cama, mirando el sobre que contenía la carta de Álvaro. No quería abrirlo, no quería leer sus excusas, sus justificaciones, sus mentiras, pero al final, lo hice. Querida Nora, empezaba, con esa letra pulcra que siempre me había parecido tan ordenada, tan controlada. No sé por dónde empezar. Oh, sí lo sé, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Lo que pasó con Cayetana fue un error, un momento de debilidad. Ella es como una hermana para mí, o eso creía, pero esa noche, en Sevilla, después de demasiado vino y de demasiados recuerdos, sucedió, y ahora hay un niño que llevará mi apellido. No puedo abandonarlo, no puedo abandonarla, pero tampoco puedo abandonarte. Eres la mujer que amo, Nora, la mujer con la que quiero pasar mi vida. Por eso he aceptado el plan de mi madre, porque así podemos estar juntos 9 meses, y luego seremos libres, libres para construir nuestra vida, lejos de aquí, lejos de todo esto. Espero que puedas perdonarme, espero que puedas entender, con todo mi amor, Álvaro. Dejé la carta sobre la mesilla, no lloré, no grité, no rompí nada, porque de repente, todo estaba claro, tan claro como el cristal. Álvaro no me amaba, Álvaro se amaba a sí mismo, a su comodidad, a su posición, a su vida fácil, y estaba dispuesto a mentir, a engañar, a comprar y vender personas con tal de no perder nada. Y yo había estado a punto de casarme con ese hombre, había estado a punto de entregarle mi vida. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde allí se veían los jardines, iluminados por la luna llena, las fuentes, los naranjos, los caminos de piedra que llevaban a ninguna parte y a todas partes. 9 meses. Doña Elvira creía que me tenía atrapada, que era su peón, su marioneta, pero se equivocaba, porque en ese momento, mirando la luna sobre los olivares de los de la torre, algo cambió dentro de mí, algo se endureció, se enfrió, se transformó. Ya no era Nora la novia traicionada, ni siquiera era Nora la esposa humillada, era Nora la superviviente, y los supervivientes, cuando se ven acorralados, no se rinden, luchan, y si son listos, luchan sucio. Sonreí, por primera vez en horas, una sonrisa que no tenía nada de alegre, pero mucho de determinación. 9 meses, tenía 9 meses, y en 9 meses, los de la torre aprenderían que incluso las marionetas pueden tener cuchillo. Al día siguiente, cuando el abogado de doña Elvira llegó con el contrato, yo ya tenía mi plan, o al menos, el principio de uno. Antes de firmar, dije, mirando al hombre, un tipo de 50 y tantos, con traje caro y expresión de aburrimiento, quiero una cláusula adicional. Doña Elvira, sentada a mi lado, frunció el ceño. ¿Qué cláusula? Que durante estos 9 meses, tendré acceso completo a todas las propiedades de la familia, incluyendo los libros de cuentas de la empresa. El abogado tosió. Doña Elvira palideció. ¿Para qué quieres eso? Sonreí, la sonrisa dulce y falsa que empezaba a perfeccionar. Para aprender. Después de todo, si voy a ser una de la torre, aunque sea temporalmente, debería entender cómo funciona la familia, cómo se gana el dinero, cómo se mantiene todo esto. Hice un gesto amplio. Además,
me aburro, y me han dicho que los números me dan bien. Doña Elvira me miró, tratando de descifrarme, tratando de entender qué juego estaba jugando. No veo la necesidad. Es mi condición, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Acceso completo, o no hay contrato. Silencio. El abogado miraba a doña Elvira, esperando instrucciones. Finalmente, ella asintió, un movimiento breve, seco. De acuerdo, pero con supervisión. Y nada sale de esta casa. ¿Entendido? Entendido. Firmé el contrato. Mi nombre, Nora Martínez, junto al de Álvaro de la Torre. Un matrimonio de mentira, un negocio, una farsa, pero también era mi arma, mi llave, mi entrada al corazón de la fortaleza. Y yo, Nora de la Torre, por 9 miserables meses, tenía la intención de usarla. Al salir de la finfa, en el coche que me llevaría de vuelta a la estación, pasamos por la Plaza de España. Era domingo por la mañana, y el lugar estaba lleno de turistas, de familias, de vida. Pare, le dije al chofer. Señora, pare, bajaré aquí. El hombre obedeció, aunque con reticencia. Seguramente tenía órdenes de llevarme directamente al tren, pero yo necesitaba hacer una cosa primero. Caminé hasta el centro de la plaza, bajo el sol de la mañana, saqué de mi bolso las fotos que llevaba conmigo, las fotos de Álvaro y yo, en la playa, en Navidad, en nuestro primer aniversario, sonrientes, abrazados, enamorados, o eso creía yo. Una a una, las fui rompiendo, no con rabia, no con violencia, con calma, con determinación. Los pedazos cayeron a la fuente, flotando un momento antes de hundirse. La última foto era de nuestro compromiso, Álvaro de rodillas, yo con lágrimas en los ojos. Falsas, todo era falso. La rompí en 4 pedazos y los dejé caer. Adiós, Álvaro, susurré, y bienvenida, Nora. Sonreí, por primera vez de verdad, y me di la vuelta. El tren a Madrid me esperaba, y con él, el principio de mi venganza. 9 meses, tenía 9 meses, y cada día, cada hora, cada minuto, lo usaría para aprender, para prepararme, para convertirme en la mujer que destruiría a los de la Torre desde dentro, empezando por el propio Álvaro. El piso de la calle Velázquez ya no olía a él, olía a café cargado, a libros abiertos hasta altas horas de la noche, y a la ferocidad silenciosa de una mujer que había decidido dejar de ser víctima. Los primeros 50.000 euros llegaron puntuales, como había prometido doña Elvira. No los toqué. Bueno, eso no es del todo cierto. Transferí 10.000 a una cuenta nueva, a mi nombre solamente. El resto permaneció donde estaba, un recordatorio digital de mi precio, de lo que valía mi dignidad, mi amor, mi futuro. 300.000 euros y un piso en el barrio de Salamanca. El lunes después de volver de Sevilla, llamé a Diego Mendoza. Su secretaria puso una voz profesional pero cortés. Bufete Mendoza. Buenos días. Buenos días. Me gustaría hablar con el señor Mendoza, por favor. Me envía doña Elvira de la Torre. Una pausa breve. Un momento, por favor. Al minuto. Una voz masculina, joven pero con una seguridad que traspasaba la línea, respondió. Diego Mendoza al habla. Soy Nora Martínez. De la Torre, supongo. Doña Elvira dijo que debería contactarle. Otra pausa, más larga esta vez. Sí, me habló de usted. ¿Podría pasar por el bufete esta tarde? Digamos, a las 6. A las 6, confirmé, y colgué sin despedirme. Las reglas habían cambiado. Yo ya no era la novia complaciente, la que sonreía y asentía. Ahora era la esposa contratada, y como tal, podía permitirme ciertas licencias. El bufete de Diego Mendoza estaba en la calle Serrano, en un edificio moderno de cristal y acero que gritaba éxito, no el éxito antiguo, heredado, de los de la Torre. Este era un éxito conquistado, ganado. Me gustó eso incluso antes de conocerlo. Diego me recibió personalmente. Era más joven de lo que esperaba, no más de 35, con el pelo oscuro ligeramente desordenado y unas gafas que se quitó al levantarse para saludarme. Nora. Un placer. Su apretón de mano fue firme, pero no exagerado. Sus ojos, de un marrón inteligente, me estudiaron sin disimulo. Doña Elvira me explicó la situación. ¿La llamó situación? Me senté sin esperar a que me ofreciera asiento. Qué amable. Yo la llamaría desastre, o estafa, o ambas. Un destello de algo, respeto, diversión, cruzó sus ojos. Sí, bueno, doña Elvira tiene su propia terminología. Me ha enviado el contrato para revisarlo, pero antes de eso, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Quiero que sepa que trabajo para usted,
no para ella. Mi deber fiduciario es con mi cliente, y en este caso, usted es mi cliente. Aunque ella sea quien pague, ella pagará los honorarios iniciales, pero usted puede cambiarme en cualquier momento si cree que no defiendo sus intereses adecuadamente. Le miré, buscando el engaño, la trampa. No encontré ninguna, solo profesionalidad, y algo más, algo que no pude identificar entonces. De acuerdo, dije, entonces, dígame, ¿el contrato es un disparate? Es peculiar. Abrió una carpeta. Le están pagando 300.000 euros más la propiedad de un piso valorado en aproximadamente 800.000, a cambio de permanecer casada con Álvaro de la Torre durante 9 meses, guardar silencio absoluto sobre las circunstancias del matrimonio, y divorciarse después sin reclamaciones adicionales. Suena bien cuando lo dice así, suena como un contrato de prostitución, dijo Diego secamente, con todos mis respetos. La franqueza me sorprendió, y me gustó. ¿Qué me recomienda? Que no lo firme, que lo mande a paseo, demande a Álvaro por daños y perjuicios, y cuente su historia al periódico de más audiencia que encuentre. Sí, pero luego no tendría los 300.000 euros, ni el piso, y mi reputación estaría hecha polvo. Doña Elvira se aseguraría. Diego asintió, lentamente. Sí, tiene razón. Lo haría. Conozco a la familia. He trabajado para ellos en asuntos anteriores. Asuntos anteriores. Repetí sus palabras. ¿Qué tipo de asuntos? Confidenciales. Pero su tono me dijo todo lo que necesitaba saber. Los de la Torre tenían esqueletos en el armario, y Diego Mendoza sabía dónde estaban enterrados. Entonces, ¿qué hago? Firmar, dijo él, pero con adendas, condiciones que protejan sus intereses. Por ejemplo, pasó una hoja hacia mí. He añadido una cláusula que establece que, si Álvaro incumple cualquier término, incluyendo contacto público con Cayetana durante el periodo de matrimonio, el pago total se adelanta y el divorcio es inmediato. También he añadido que usted tiene derecho a usar el piso como considere oportuno, incluido alquilarlo. ¿Y aceptarán eso? Tienen que aceptarlo, porque si no usted no firma, y sin su firma, el plan de doña Elvira se viene abajo. Miré las páginas, la letra pequeña, los términos legales que convertían mi tragedia en una transacción comercial, y mi cláusula, la de acceso a los libros de la empresa. Diego frunció el ceño. Esa es inusual y peligrosa. ¿Para qué la quiere? Para aprender. La misma respuesta que le había dado a doña Elvira, pero esta vez, añadí, si voy a ser la esposa de un de la Torre, aunque sea temporalmente, debería saber cómo funciona el negocio familiar. Nunca se sabe cuándo ese conocimiento puede ser útil. Me estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, sonrió. No era una sonrisa de abogado. Era una sonrisa de hombre que acaba de entender algo importante. Muy bien, dijo. Incluiré esa cláusula, pero con límites. Acceso supervisado, como pidió. Y nada de copias. Aceptado. Firmé los documentos. Mi nombre, una vez más, al lado del de Álvaro, pero esta vez no sentí la misma amargura. Sentía algo distinto, algo parecido a la determinación. ¿Y ahora qué? Pregunté, guardando mi copia. Ahora, dijo Diego, cerrando la carpeta, usted vuelve a su vida, o a lo que queda de ella, y yo me encargo de que los de la Torre cumplan. ¿Y si no cumplen? Él sonrió, y esta vez la sonrisa tenía algo de lobo. Entonces, señora de la Torre, les destrozaré. Las semanas siguientes fueron un torbellino de silencio y aprendizaje. No volví a mi trabajo. Envié mi renuncia por email, alegando motivos personales. Mi jefa, Marta, me llamó, preocupada. Nora, cariño, ¿estás bien? ¿Es por la boda? Álvaro nos dijo que la habíais cancelado por problemas de salud en la familia. Problemas de salud. Qué ingenioso, qué limpio. Sí, algo así. Mentí. Necesito un tiempo. Tómalo. Cielo, tu puesto estará aquí cuando vuelvas. Pero no volvería. Lo sabía. Ese capítulo de mi vida, Nora la compradora. Nora la que se emocionaba con tejidos y colores. Nora la que creía en los finales felices, había terminado. En su lugar, me matriculé en cursos. Un máster acelerado en Derecho Mercantil Online, otro en Gestión Empresarial, clases de contabilidad. Aprendí sobre balances, sobre impuestos, sobre sociedades holding y paraísos fiscales. Aprendí como si mi vida dependiera de ello, y en cierto modo, así era. El dinero de doña Elvira me permitió pagar los cursos. Me permitió también contratar a un investigador privado, barato, discreto, recomendado por un contacto que conocí en uno de mis cursos. Quiero información sobre aceites de la Torre, le dije en un bar oscuro de Chamberí, todo lo que sea público.
y lo que no sea público, también. El hombre, que se hacía llamar Simón, asintió sin hacer preguntas. ¿Algo en concreto? Puntos débiles, deudas, pleitos, cualquier cosa que pueda usarse. Me miró con curiosidad. ¿Problemas matrimoniales? Problemas de todo tipo, respondí, y dejé un sobre con dinero en efectivo sobre la mesa. Informe preliminar en una semana. Mientras tanto, seguí frecuentando el piso de la calle Velázquez. Lo había redecorado, eliminando todo rastro de Álvaro. Vendí sus muebles, sus cuadros, sus recuerdos. Los sustituí por cosas mías, por colores que me gustaban, por libros que quería leer. El piso ya no era nuestro, era mío, un territorio conquistado, hasta que, una noche de octubre, sonó la llave en la cerradura. Estaba en el salón, estudiando un caso de evasión fiscal, cuando oí el ruido. Al principio pensé que era mi imaginación, luego, la puerta se abrió, y allí estaba Álvaro. Parecía destrozado, ojos hundidos, ropa arrugada, barba de varios días, olía a alcohol y a derrota. Nora, me levanté lentamente, sin apartar los ojos de él. ¿Cómo has entrado? Tengo llave, lo dijo como si fuera obvio, y supongo que lo era. Era su piso, técnicamente, todavía, ya no, este piso es mío ahora, según nuestro acuerdo. Sí, el acuerdo. Se rió, un sonido amargo, y se dejó caer en el sofá. Mi sofá, mi madre me ha contado todo, lo del contrato, lo del dinero. ¿En serio, Nora? ¿En serio aceptaste? Tú me diste pocas opciones. Yo te amo. El grito salió de sus entrañas. Desgarrador, auténtico. Te amo a ti, no a ella. Lo de Cayetana fue un error, un momento de debilidad. Estaba confuso. Bebí demasiado, y tu pene se confundió y acabó dentro de ella. Sí, ya me lo contaste, en una carta. ¿Recuerdas? Se cubrió la cara con las manos. No puedo vivir sin ti, Nora. Estos meses han sido un infierno. Mi madre me controla. Cayetana me llama llorando todo el día. ¿El niño? ¿El niño? Interrumpí. ¿Qué pasa con el niño? Álvaro bajó las manos. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Pánico. Tiene problemas. En las últimas ecografías, algo no va bien. Pueden nacer con complicaciones. Por un instante, solo un instante, sentí lástima. Lástima por el bebé que no había pedido nacer en medio de este lío. Lástima por Cayetana, sola y asustada. Lástima incluso por Álvaro, atrapado en la telaraña que él mismo había ayudado a tejer. Pero entonces recordé la calle San Bernardo, recordé el vientre de Cayetana, recordé la sonrisa fría de doña Elvira, y la lástima se congeló, convertida en algo más duro, más frío. Lo siento, dije, y hasta soné sincera. Debe ser muy duro, es un infierno. Se inclinó hacia adelante, cogiendo mis manos entre las suyas. No las retiré, pero podemos salir de esto, Nora, tú y yo, podemos irnos, a América, a Australia, a cualquier sitio. Tengo dinero aparte, que mi madre no controla. Podemos empezar de nuevo. Miré nuestras manos entrelazadas, sus dedos, largos, finos, los mismos que me habían acariciado, que me habían hecho creer que era amada, ahora me daban asco. ¿Y Cayetana? ¿Y el niño? Una sombra cruzó su rostro. Se quedarán aquí, mi madre se encargará. Ella no quiere que me case con Cayetana de todos modos. No después de lo del niño. Dice que mejor que sea adoptado. El aire se me atoró en los pulmones. ¿Adoptado? En Inglaterra. Hay una familia, unos amigos de mis padres. No pueden tener hijos. Sería mejor para todos. ¿Mejor para quién? ¿Álvaro? ¿Para el niño? ¿O para tu reputación? No entiendes la presión. Se soltó de mis manos y se puso a caminar de un lado a otro. La familia, el nombre, el negocio, todo depende de mí, de mi imagen. Un hijo con problemas no es bueno para los negocios. Ahí estaba, la verdad desnuda, cruel, repugnante. No se trataba de amor, ni siquiera de obligación. Se trataba de imagen, de negocios, de apariencias. Y en ese momento, el plan que había estado gestando en mi mente durante semanas cristalizó, completo, perfecto, letal. Me acerqué a él, lentamente, puse una mano en su mejilla, él cerró los ojos, como un hombre hambriento que recibe un trozo de pan. Nora, SHHH, pasé el pulgar por su barba incipiente. Has tenido un tiempo terrible, ¿verdad? Asqueroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de autocompasión, de autoindulgencia, pero lágrimas al fin y al cabo. No dejo de pensar en ti, en lo que teníamos,
en lo que podría haber sido, y si pudiera ser, pregunté, suavemente, como si la idea acabara de ocurrírseme, y si encontráramos una manera. Álvaro abrió los ojos. En ellos había esperanza, una esperanza patética, desesperada. ¿Crees que hay una manera? Quizás. Me aparté, dándole la espalda, fingiendo que pensaba, tu madre tiene mucho poder, demasiado. Mientras ella controle el dinero, las propiedades, el nombre, nunca serás libre. Lo sé, su voz era un susurro, pero, ¿qué puedo hacer? Me volví hacia él. Tomar el control. Tú eres el heredero. El negocio debería ser tuyo. El dinero debería ser tuyo. Y entonces podríamos hacer lo que quisiéramos. Irnos. Empezar de nuevo. Lejos de aquí. Vi cómo la idea germinaba en su mente, cómo sus ojos se iluminaban con una mezcla de codicia y esperanza. Pero, mi madre nunca. Tendríamos que ser inteligentes. Me acerqué más, bajando la voz como si temiéramos ser escuchados. Tendrías que demostrar que eres capaz, que puedes dirigir la empresa mejor que ella, que los negocios que has estado haciendo por tu cuenta, los que ella no aprueba, son rentables. Muy rentables. Álvaro palideció. ¿Cómo sabes? Porque te conozco. Sonreí, la sonrisa que antes le volvía loco. Sé que tienes proyectos propios, inversiones, cosas de las que no hablas con tu madre. Es que, ella no entiende. Son oportunidades, Nora, oportunidades reales, pero necesito capital, y si tuvieras acceso al capital de la empresa, dejé la frase en el aire, flotando entre nosotros como una promesa. Álvaro se pasó una mano por el pelo, pensativo. Sería arriesgado. Si ella se entera, y si no se entera, me encogí de hombros. Solo hasta que hayas demostrado que funciona, hasta que tengas suficiente poder, suficiente dinero, para enfrentarte a ella, para decirle, madre, me voy, con la mujer que amo, y usted no puede hacer nada para impedirlo. Vi cómo tragaba saliva, vi cómo la tentación luchaba con el miedo, y vi cómo la tentación ganaba. Necesitaría documentos, murmuró, informes internos, claves de acceso, yo puedo conseguirlos. La mentira salió de mis labios con una facilidad que me asustó. Tu madre me dio acceso, para aprender. Podría copiar algunas cosas, pasarle la información. Álvaro me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo. Deseo, pero no deseo por mí, deseo por el poder, por la libertad, por la posibilidad de escapar de la jaula dorada en la que había nacido. ¿Lo harías? Preguntó, su voz temblorosa. ¿De verdad lo harías por mí? Por nosotros. Corregí suavemente, y le besé. Fue un beso calculado, frío, pero él no lo notó, o no quiso notarlo. Lo sintió como un salvavidas, como una promesa de rescate. Sus brazos me rodearon, apretándome contra él como si temiera que me fuera a escapar. Te amo, Nora, susurró contra mis labios. Siempre te he amado. Lo de Cayetana fue una locura, un error. SHHH, puse un dedo sobre sus labios. No hablemos del pasado, hablemos del futuro. Nuestro futuro. Pasó la noche conmigo, o más bien, pasó parte de la noche. Después de hacer el amor, una palabra demasiado generosa para lo que fue, un acto mecánico, vacío, en el que yo fingí y él creyó, se durmió. Yo me quedé despierta, mirando al techo, planeando. A la mañana siguiente, antes de que se despertara, llamé a Diego. Necesito verte, urgente. Media hora después, estábamos en su despacho. Le conté todo, la visita de Álvaro, su propuesta, su desesperación, mi falsa aceptación. Diego me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esto es muy peligroso, Nora. Lo sé. Si doña Elvira se entera de que estás conspirando con su hijo en su contra, ella conspiró en mi contra mi vida, contra mi futuro. No es lo mismo, ¿no? Me incliné hacia adelante. Diego, he estado investigando. Aceites de la Torre no es la empresa próspera que parece. Tiene deudas, grandes deudas. Y Álvaro tiene sus propios negocios, algunos de ellos, cuestionables. Diego me miró fijamente. ¿Cómo sabes eso? Contraté a alguien, un investigador. ¿Y qué encontró? Que Aceites de la Torre está al borde de la quiebra, que han estado pidiendo préstamos sobre préstamos para mantener las apariencias, y que Álvaro, por su parte, ha estado desviando fondos de la empresa familiar a sus inversiones personales. Diego palideció. Dios mío, si eso sale a la luz. Exacto, la familia de la Torre quedaría destruida, y doña Elvira lo sabe, por eso está tan desesperada por mantener las apariencias, por eso necesita que yo guarde silencio.
porque si se sabe que su matrimonio es una farsa, que su hijo tiene un hijo fuera del matrimonio que va a ser dado en adopción en Inglaterra, los inversores huirán, los bancos llamarán a los préstamos, y el imperio de la torre se desmoronará. Hubo un largo silencio. Luego, Diego preguntó, su voz apenas un susurro, ¿qué vas a hacer? Darle a Álvaro lo que quiere, información, acceso, pero no a los documentos que él cree, a otros, a los que muestren la verdadera situación de la empresa, a los que demuestren que su madre lo ha estado engañando, ocultándole lo grave que es la situación. Diego entendió al instante, para que se enfrente a ella, para que la destruya, desde dentro, madre e hijo, luchando por el control de un barco que ya se hunde, mientras yo, sonreí, y esta vez la sonrisa era real, amarga, dulce, mientras yo me aseguro de tener un bote salvavidas. ¿Y Cayetana?, preguntó Diego. ¿Y el niño? Ahí fue donde mi plan se torció, porque en mi sed de venganza, no había pensado en ellos, en la mujer embarazada que, al fin y al cabo, era tan víctima como yo, en el niño que iba a nacer en medio de este desastre, y que iba a ser enviado a otro país como si fuera un paquete incómodo. Todavía no lo sé, admití, pero no puedo permitir que ese niño sea enviado a Inglaterra. No así. Diego asintió, lentamente. Hay leyes, procedimientos. Si el niño tiene problemas de salud, como Álvaro insinuó, no pueden simplemente, no, lo interrumpí. Diego, has trabajado para ellos, sabes de lo que son capaces. Dinero, influencias, contactos, pueden hacer que un niño desaparezca, sobre todo si ese niño es inconveniente. Se levantó y fue a la ventana. Desde allí, se veía el perfil de Madrid, esa ciudad que también me había acogido y tan mal me había tratado. Hay una organización, dijo, sin volverse, una organización que ayuda a mujeres en situaciones complicadas. Mujeres como Cayetana. Podría contactar con ella, discretamente. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. ¿Por qué me ayudas? Diego, ¿qué ganas con esto? Se volvió. En sus ojos vi algo que no esperaba. Dolor. Porque mi hermana, dijo, y su voz se quebró ligeramente, pasó por algo similar, con un hombre de una familia como los de la Torre, ricos, poderosos, implacables. Ella no sobrevivió. El aire se me atoró en los pulmones. Diego, lo siento, no, alzó una mano. No lo sientas, úsalo, usa mi ayuda, para asegurarte de que lo que le pasó a mi hermana no le pase a Cayetana, ni a ninguna otra. Nos miramos a través de la mesa, y en ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos abogado y cliente, éramos aliados, cómplices, socios en una venganza que empezaba a parecerse más a justicia. De acuerdo, dije finalmente, ayúdame, y juntos, los destrozaremos. Diego asintió. Luego, de repente, preguntó, ¿y tú? ¿Qué será de ti después de todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en el después, solo en el durante, en la venganza, en el castigo. No lo sé, admití, pero sea lo que sea, será mío, no algo que me den, no algo que me deban, mío. Diego sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Me gusta cómo suena eso. Yo también. Por primera vez desde aquel día en la calle San Bernardo, sentí que volvía a tener el control, que el suelo dejaba de moverse bajo mis pies, que yo, Nora Martínez, la mujer a la que habían comprado y vendido, estaba a punto de convertir la mesa, y cuando lo hiciera, los de la Torre se arrepentirían de haber subestimado a la plebeya de Madrid, porque los olivos pueden vivir siglos, pueden sobrevivir sequías, tormentas, plagas, pero hasta el olivo más antiguo, el más fuerte, tiene un punto débil, una grieta por donde entra la enfermedad, una raíz podrida que, si se toca, puede derribar todo el árbol, y yo iba a encontrar esa raíz, y la iba a cortar. El estudio de abogados de Diego estaba oscuro, iluminado solo por la lámpara de su escritorio. Eran las 11 de la noche, y Madrid brillaba allá abajo, ajena a la conspiración que se tejía en esta habitación. He localizado a Cayetana, dijo Diego, pasándome un archivo. No está en Sevilla, está en Málaga, en una residencia para mujeres embarazadas. Málaga, repetí la palabra, sintiendo cómo se asentaba en mi mente. ¿Por qué allí? Porque está lejos de Sevilla, lejos de los ojos curiosos, y porque en esa residencia hay un médico, un tal doctor Vidal, que trabaja regularmente con adopciones internacionales. El aire se me atoró en los pulmones. Así de rápido, así de eficientes son. Diego se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Nora, hay algo más. He visto los informes médicos.
El bebé tiene una cardiopatía congénita. Necesitará cirugía poco después de nacer. Una cirugía cara. Todo encajó, como las piezas de un rompecabezas repugnante. Por eso quieren darlo en adopción, porque un niño enfermo no es buen negocio. No solo eso. Diego abrió otro archivo. Cayetana firmó unos papeles, renunciando a sus derechos maternos, a cambio de una suma de dinero y silencio. ¿Cuánto? 500.000 euros, depositados en una cuenta en Suiza, a nombre de su padre, no suyo. Mierda, tanta podredumbre. Tenemos que verla, dije, levantándome. Ahora mismo, Nora. Es tarde, son 3 horas y media de coche, ahora mismo, Diego, porque cada día que pasa, ese niño está más cerca de ser enviado a Inglaterra, y Cayetana más cerca de desaparecer. Diego me miró, y en sus ojos vi la misma determinación que debía de haber en los míos. Vamos, dijo, cogiendo las llaves del coche. La residencia El Almendro estaba en las afueras de Málaga, en una colina desde donde se veía el mar. Un edificio blanco, limpio, impersonal, la clase de lugar donde la gente rica esconde sus problemas. Eran las 3 de la mañana cuando llegamos. La puerta estaba cerrada, pero Diego llamó a un timbre. Una mujer mayor, con bata y expresión de sueño, abrió. Sí, se han equivocado de hora, disculpe las molestias, dijo Diego, mostrando su carnet de abogado. Busco a Cayetana Ruiz. Es urgente. La mujer palideció. No, no puede ser. Las visitas están prohibidas después de las 10. Soy su abogada. Intervine, mintiendo sin pestañear. Y si no nos deja pasar, tendré que llamar a la policía. Por secuestro. Secuestro. Pero si ella está aquí voluntariamente, ¿lo está? Avancé un paso. O está aquí porque su familia la encerró, porque le dijeron que su hijo sería dado en adopción. ¿Por qué le mintieron? La mujer abrió y cerró la boca, como un pez fuera del agua. Finalmente, bajó la cabeza. Habitación 12, segundo piso, pero por favor, no hagan ruido. Las otras chicas. Subimos las escaleras en silencio. El pasillo olía a desinfectante y a desesperación. Habitación 12, una puerta como las demás, con un número de latón. Llamé suavemente. Nada. Volví a llamar, un poco más fuerte. ¿Quién es? La voz de Cayetana, pero irreconocible, apagada, rota. Soy yo, Cayetana. Nora. Un silencio largo, luego, el ruido de un cerrojo. La puerta se abrió unos centímetros. Un ojo azul, hinchado de llorar, me miró. ¿Qué haces aquí? ¿Podemos pasar? Por favor. Ella dudó, pero al final abrió. La habitación era pequeña, blanca, con una cama, un armario, una mesilla, nada personal, nada que dijera que alguien vivía aquí, solo una maleta medio abierta, y en la mesilla, una ecografía. Cayetana estaba en bata. Su vientre, ahora enorme, se marcaba bajo la tela. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Nora, ¿qué pasa? ¿Está bien Álvaro? ¿Ha pasado algo? Álvaro está bien, dije, y la mentira me sabía amarga. Hemos venido por ti, por mí. Se sentó en la cama, como si las piernas no la sostuvieran. No entiendo. Diego cerró la puerta. Cayetana, mi nombre es Diego Mendoza, soy abogado, y tenemos razones para creer que estás aquí contra tu voluntad. Contra mí, no, estoy aquí porque quiero, porque es mejor, por el bebé, me senté a su lado. Cayetana, ¿sabes que tu hijo tiene un problema en el corazón? Ella palideció aún más. Sí, pero el doctor Vidal dice que en Inglaterra lo operarán, que allí tienen los mejores médicos. ¿Y quién te dijo eso? ¿Doña Elvira? Ella y Álvaro. Dicen que es lo mejor, que aquí, en España, no podría darle la vida que merece, que sería una carga para todos. Una ira fría, metálica, me recorrió las venas. Una carga, eso es lo que piensan de tu hijo, de tu propio hijo, pero es verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo, no tengo dinero. Mi familia, cuando se enteraron del embarazo, me echaron. Dijeron que era una deshonra. Doña Elvira me ofreció ayuda. Dijo que me cuidaría, que el bebé tendría una buena familia. ¿Y los 500.000 euros? Preguntó Diego, suavemente. Cayetana se quedó inmóvil. ¿Cómo? ¿Lo sabías? Insistió Diego. ¿Sabías que tu padre recibió 500.000 euros a cambio de tu silencio? ¿De que renunciaras a tu hijo? Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, implacables. Él me lo dijo, que era para mí, para cuando todo terminara, para que pudiera empezar de nuevo. ¿Y creíste eso?
Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿De verdad creíste que tu padre, que te echó de casa, iba a guardar $500,000 para ti? No tenía a dónde ir, susurró. No tenía nada, nadie. Álvaro me dijo que me amaba, que estaríamos juntos. Y luego todo cambió. Cuando se enteró de lo del corazón del bebé, cambió. Porque Álvaro no te ama, Cayetana. Las palabras salieron solas, crudas, honestas. Álvaro se ama a sí mismo, a su comodidad, a su reputación. Y tú, y tu hijo, sois un problema que necesita resolver. Limpiamente, discretamente, como quien tira la basura. Ella comenzó a temblar, un temblor que empezó en las manos y se extendió por todo su cuerpo. Diego se acercó, ofreciéndole un pañuelo, pero ella no lo tomó. ¿Y qué voy a hacer ahora? Su voz era apenas un hilo. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo a nadie. Si nos tienes, dije, y al decirlo, supe que era verdad, a Diego y a mí. Cayetana me miró, confundida. ¿Tú? ¿Por qué me ayudarías tú? Yo te quité a Álvaro. Arruiné tu vida, Álvaro arruinó mi vida, tú solo fuiste la herramienta que usó. Respiré hondo. Mira, Cayetana, podemos seguir siendo enemigas, o podemos darnos cuenta de que las dos hemos sido manipuladas, usadas, descartadas por la misma familia, y podemos hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? ¿Cómo luchar? Me incliné hacia ella, cómo demostrarles que no somos marionetas, que no nos van a comprar, vender, o hacer desaparecer, cómo salvar a tu hijo. Pero, el dinero, la operación, hay hospitales públicos en España, hay ayudas, y hay, añadí, mirando a Diego, abogados muy buenos que pueden asegurarse de que la familia de la Torre pague lo que debe. Diego asintió. Es tu hijo, Cayetana, tienes derechos, y aunque hayas firmado esos papeles, fueron firmados bajo coacción, bajo engaño, son nulos. Ella los miró a los dos, y en sus ojos vi algo que no había visto antes, una chispa, pequeña, débil, pero viva, la chispa de la esperanza. Y si digo que no, si quiero quedarme con mi hijo, entonces lucharemos, dije, juntas. Cayetana bajó la mirada hacia su vientre, puso ambas manos sobre la curva, un gesto instintivo, protector, y cuando alzó la vista, las lágrimas seguían allí, pero ahora había algo más, determinación. De acuerdo, susurró, juntas. 3 días después, estábamos las tres, Cayetana, Diego y yo, en un piso seguro que Diego tenía en Madrid, un lugar que no constaba a su nombre, pagado en efectivo, imposible de rastrear. Cayetana estaba tumbada en el sofá, exhausta pero tranquila por primera vez en semanas. Había visto a un cardiólogo pediátrico recomendado por Diego. El diagnóstico era el mismo. El bebé necesitaría cirugía, pero no en Inglaterra, en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, donde uno de los mejores cirujanos de España había aceptado tomar el caso. Es caro, había dicho el médico. Muy caro, pero no imposible. ¿Cuánto? Pregunté. Entre la operación y el postoperatorio, unos 80.000 euros. 80.000. Una fortuna, pero no 500.000. Y no a cambio de un niño. Lo tenemos, dijo Diego, antes de que yo pudiera responder. Nosotros nos encargamos. Ahora, mirando a Cayetana dormir, le pregunté en voz baja, ¿de dónde vas a sacar 80.000 euros? Diego, de los de la Torre. Sonrió, un gesto sin humor. Tengo acceso a sus cuentas, a sus movimientos. Álvaro, ¿cómo sabes? Ha estado desviando fondos, pequeñas cantidades, pero constantes, para sus inversiones. Y si alguien, digamos, desvía una parte de ese dinero desviado, ¿quién lo va a notar? Álvaro, ¿que no puede denunciar sin delatarse a sí mismo? Doña Elvira, ¿que no sabe que su hijo le está robando? Le miré, impresionada. Estás hablando de robo. Estoy hablando de redistribución, de justicia. Ese dinero viene de Aceites de la Torre, una empresa que debe gran parte de su éxito a prácticas cuestionables, a evasión fiscal, a explotación. ¿No es mejor que sirva para salvar una vida? No supe qué responder, porque tenía razón, y porque, después de todo lo que había pasado, mi brújula moral ya no apuntaba al norte, apuntaba a la supervivencia, a la venganza, a la justicia, aunque fuera torcida. De acuerdo, dije finalmente, hazlo, ya está hecho. Diego abrió su portátil. 50.000, transferidos a una cuenta a nombre de Cayetana, los otros 30, en efectivo, para gastos inmediatos. ¿Y si te pillan? Trabajé para ellos. Nora, sé cómo cubrir mis huellas, y las de ustedes. En ese momento, sonó mi teléfono.
Un número desconocido. Lo atendí. Sí, Nora. La voz de Álvaro. Tensa. Urgente. Necesito verte. Ahora. ¿Qué pasa? Mi madre, lo sabe. Sabe lo nuestro. Sabe que nos hemos visto. El corazón me dio un vuelco. ¿Y cómo lo sabe? No importa. Tenemos que irnos. Hoy. Ahora. Tengo el dinero. Los pasaportes. Todo. Podemos coger un vuelo a Buenos Aires esta noche. He comprado los billetes. Miré a Diego. Él, al oír la voz de Álvaro, se había acercado. Asintió, casi imperceptiblemente. Sí, ve. De acuerdo. Dije. ¿Dónde? En el aeropuerto. Terminal 4. Sala VIP. A las 8. No traigas mucho equipaje. Compraremos todo allí. De acuerdo. A las 8. Colgué. Mis manos temblaban. Es la trampa, dijo Diego inmediatamente. O él te está tendiendo una trampa, o su madre lo está. Lo sé. Respiré hondo. Pero tengo que ir. Es la oportunidad. ¿Qué oportunidad? De que te secuestren y te manden a Argentina, de enfrentarme a él, de dejar las cosas claras, de terminar esto. Cayetana se había despertado. Nos miraba, pálida. ¿Es Álvaro? Sí, quiere que me vaya con él. Esta noche. ¿Y vas a ir? Tuve que tomar una decisión. Rápida, peligrosa, pero necesaria. Sí, dije, pero no sola. Diego, puedes grabar la conversación. Sí, y seguirte, por si acaso. Y yo, dijo Cayetana, intentando levantarse. Yo también voy. No, fui hacia ella. Estás embarazada, Cayetana, agotada. No puedes. Es mi hijo el que está en juego, y él es su padre. Tengo derecho a escuchar, a enfrentarme a él. Diego y yo intercambiamos una mirada. Era una mala idea, una idea terrible, pero también era justa. De acuerdo, dije finalmente, pero te quedas en el coche, con Diego, escuchando, sin salir. ¿Entendido? Ella asintió, los dientes apretados. Entendido. La Terminal 4 del aeropuerto de Barajas estaba llena de viajeros, de ruido, de prisas. La sala VIP, en cambio, era un oasis de silencio y alfombras gruesas. Allí, en un rincón apartado, estaba Álvaro. Parecía un hombre acorralado, ojos saltando de un lado a otro, manos que no paraban de moverse, un nerviosismo que emanaba de él como un olor. Nora se levantó al verme, pero no intentó abrazarme. Gracias a Dios. Tenemos que darnos prisa. El vuelo sale en 2 horas. ¿Y tu madre? Me senté, sin dejar el bolso, donde mi teléfono grababa cada palabra. Se ha enterado de todo. De que te he visto, de que te quiero. Está furiosa. Dice que si me voy contigo, me deshereda, que nunca más veré un céntimo. Y aún así te vas. Por ti. Cogió mis manos. Las suyas estaban frías, húmedas. Por nosotros. Lo he pensado, Nora. No quiero esta vida. No quiero el negocio, la familia, las responsabilidades. Quiero ser libre, contigo. Mentía. Lo sabía. Lo sentía en la tensión de sus dedos, en la prisa de sus palabras, en la ausencia de sus ojos, que nunca se encontraban con los míos. ¿Y Cayetana? Pregunté, suavemente. ¿Y tu hijo? Una mueca de disgusto cruzó su rostro. Eso, ya está resuelto. Ella estará bien. El niño, estará bien. En Inglaterra, él parpadeó, sorprendido. ¿Cómo? Lo sé, Álvaro. Lo sé todo. Lo de la adopción, lo del dinero a su padre, lo del problema de corazón. Se puso pálido, soltó mis manos como si le quemaran. ¿Quién te ha dicho? ¿Importa? Lo que importa es que estás dispuesto a abandonar a tu hijo, a pagar para que se lo lleven, como si fuera un paquete defectuoso. No es así. Su voz subió de volumen, y algunas cabezas se volvieron hacia nosotros. Bajó la voz, pero la furia seguía allí. Es lo mejor para él. En Inglaterra tendrá los mejores cuidados. Aquí sería un estigma, un recordatorio constante de mi error, tu error. Repetí las palabras, saboreando su amargura. Eso es lo que es para ti, un error, como yo, como Cayetana, como todo lo que no encaja en tu perfecta vida. Te dije que te amo, casi gritó, y ahora las miradas serán abiertas, curiosas. Estoy dejando todo por ti, ¿qué más quieres? La verdad. Me levanté, quiero la verdad, Álvaro. ¿De verdad quieres irte conmigo? ¿O solo quieres huir de tu madre, de tus deudas, de tu vida? ¿Y he sido la excusa más conveniente? Él se quedó mirándome, y en sus ojos vi, por fin, la verdad fea, desnuda, inconfesable, ambas cosas. Susurró, te quiero, y quiero huir. ¿Es tan malo? Sí,
porque cuando dejes de quererme, cuando te des cuenta de que la vida conmigo tampoco es perfecta, me abandonarás, como abandonas a Cayetana, como abandonarías a tu hijo. No es lo mismo, es exactamente lo mismo. Mi voz resonó en la sala silenciosa. Eres un cobarde, Álvaro. Un cobarde que usa a la gente y luego la tira cuando deja de ser útil. Y yo no voy a ser una más en tu colección. Él se levantó también. Su rostro había cambiado. La máscara del amante desesperado se había caído, y debajo solo había rabia. Rabia de niño mimado al que le quitan el juguete. Entonces, ¿para qué has venido? ¿Para reírte de mí? He venido para decirte adiós. Para decirte que sé lo de las cuentas en Suiza, lo de los desvíos de fondos, lo de la quiebra inminente de Aceites de la Torre. Palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué estás diciendo? Que lo sé todo, Álvaro, y que tu madre también lo va a saber. A menos que, su voz era apenas un hilo, a menos que firmes estos papeles. Saqué del bolso los documentos que Diego y yo habíamos preparado, renunciando a cualquier derecho sobre el hijo de Cayetana, reconociendo la deuda de 80.000 euros para su operación, y transfiriendo a mi nombre el 5% de las acciones de Aceites de la Torre. Él miró los papeles como si fueran serpientes. ¿Estás loca? No, estoy harta. Firmas. O le envío a tu madre el informe completo de tus actividades, incluyendo los desvíos, incluyendo las cuentas en el extranjero, incluyendo tu plan de huir con el dinero. Nos miramos, y en ese momento supe que lo tenía y él lo sabía. ¿Y si firmo? ¿Qué garantías tengo de que no lo dirás igualmente? Mi palabra, tu palabra. Se rió, un sonido hueco, amargo. ¿Y por qué iba a confiar en tu palabra? Porque yo, a diferencia de ti, cumplo mis promesas. Alcancé un bolígrafo, lo puse sobre los papeles, y esperé. El tiempo se estiró, infinito. Fuera, se oyó el anuncio de un vuelo. Dentro, solo el silencio tenso entre nosotros. Finalmente, Álvaro cogió el bolígrafo, firmó, una firma temblorosa, irreconocible, pero válida. Ahora vete, dije, guardando los papeles. Coge tu vuelo, huye, porque si te quedo en España, te destruiré. Él me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos, miedo de mí, de la mujer en la que me había convertido. ¿Quién eres?, susurró. Soy Nora Martínez, dije, y sonreí. La mujer a la que subestimaste, y me di la vuelta. Caminé hacia la salida, sin mirar atrás, saliendo de la sala VIP, del aeropuerto, de la vida de Álvaro. En el aparcamiento, Diego y Cayetana me esperaban en el coche. Al verme, Cayetana abrió la puerta, y, preguntó, su voz temblorosa. Le mostré los papeles. Es libre, tú eres libre, tu hijo es tuyo. Ella miró la firma de Álvaro, luego me miró a mí, y comenzó a llorar, no de tristeza, de alivio, de libertad. ¿Y ahora?, preguntó Diego, arrancando el coche. Ahora, dije, mirando por la ventana mientras nos alejábamos del aeropuerto, de Álvaro, del pasado, vamos a guerra, porque doña Elvira no se va a quedar de brazos cruzados. Y nosotras estamos listas. Y lo estábamos, porque habíamos pasado de ser víctimas a ser aliadas, de ser rivales a ser hermanas, y juntas, éramos imparables. La venganza ya no era solo dulce, era necesaria, y estaba a punto de comenzar. La presentación de Azahar Aceites estaba programada para el 15 de abril, el mismo día que la fiesta de la primavera de Aceites de la Torre. No fue casualidad, fue una declaración de guerra escrita en el calendario, en letras mayúsculas, subrayadas 2 veces. ¿Estás segura de que quieres hacer esto el mismo día?, preguntó Diego, revisando por última vez los contratos de distribución sobre su escritorio. Es provocación pura. Exactamente. Ajusté el vestido rojo que llevaba, un diseño sencillo pero cortante como un cuchillo. Si vas a entrar en guerra, no lo hagas discretamente, hazlo de forma que no puedan ignorarte. El espacio que había alquilado estaba en Matadero, Madrid, un lugar industrial reconvertido en centro cultural, moderno, urbano, joven, todo lo que Aceites de la Torre no era. En la entrada, un gran cartel anunciaba, Azahar Aceites, tradición con voz de mujer. Diego me alcanzó un dossier, los documentos que pediste, todo lo que he podido encontrar sobre las prácticas de la empresa, evasión fiscal, sobornos a inspectores sanitarios, contratos con intermediarios que usan mano de obra ilegal, y los informes médicos de Cayetana, también, con la firma del doctor Vidal recomendando la adopción, por el bienestar del niño, cuando en realidad se refiere al bienestar de los de la Torre. Cayetana entró en la sala, apoyada en un bastón, a un mes del parto, todavía se recuperaba.
pero se había negado a quedarse en casa. Llevaba un vestido verde que contrastaba con su palidez, y en sus ojos había una determinación que antes no existía. ¿Está todo listo? Así es. La tomé de la mano. ¿Lista para el combate? Lista. Apretó mis dedos. Por libertad. Libertad. Así había llamado a su hija. Libertad Ruiz. No de la Torre. Un nombre que era un manifiesto. Una declaración de principios. La niña estaba en el hospital, recuperándose de la primera cirugía. La operación había sido un éxito, gracias al dinero que Diego había redistribuido. Señoras, los periodistas están listos. Una de las organizadoras asomó la cabeza. Tenemos representantes del país, el mundo, la vanguardia, y, hola, hola, sonreí. Perfecto, que entre la prensa rosa también. Más difusión. La sala estaba llena, más llena de lo que había esperado. No solo periodistas. Había compradores de supermercados, dueños de tiendas gourmet, curiosos, y en la primera fila, sentada con expresión impasible, doña Elvira. No había venido sola. A su lado estaba Sebastián, el hermano de Álvaro, y dos personas más que reconocí como miembros del Consejo de Aceites de la Torre. Mi sonrisa se hizo más amplia, más genuina. Habían venido, habían tomado el cebo. Comenzamos. Susurré a Diego, y subí al escenario. Las luces se centraron en mí. Un silencio expectante llenó la sala. Buenas tardes. Mi nombre es Nora Martínez, aunque algunos me conocerán como Nora de la Torre. Hice una pausa, dejando que el nombre resonara. Durante 9 meses. Ese fue mi apellido. 9 meses en los que aprendí mucho sobre la industria del aceite de oliva, sobre tradiciones, sobre familias, y sobre secretos. Doña Elvira no se inmutó, pero Sebastián se removió en su asiento. Hoy presento a Sahara Aceites, una marca creada por mujeres, para todos. Un aceite que no viene de la explotación, sino del respeto. No viene del silencio, sino de la verdad. Señalé a Cayetana, que estaba entre el público. Esa es Cayetana Ruiz, directora de responsabilidad social de nuestra empresa, y madre de Libertad. Una niña que nació con una cardiopatía y que hoy está recuperándose gracias a que decidimos luchar por ella, en lugar de venderla al mejor postor. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas de Hola tomaban notas frenéticas. ¿Está acusando a alguien de intentar vender a un niño?, preguntó un periodista de El País. No estoy acusando, estoy mostrando. Hice una señal a Diego, que activó el proyector. En la pantalla apareció el documento de renuncia a la patria potestad, firmado por Cayetana, y junto a él, el contrato de adopción internacional. Estos son los documentos que me entregó Álvaro de la Torre, mi marido, pidiéndome que los firmara para deshacerse de su hija enferma. El escándalo estalló. Flashes, murmullos, exclamaciones. Doña Elvira seguía inmóvil, pero ahora sus nudillos estaban blancos donde agarraba el bolso. Señora de la Torre, dijo un periodista, dirigiéndose a ella, ¿tiene algún comentario? Ella se levantó lentamente, con una elegancia que parecía sobrenatural, subió al escenario y se colocó a mi lado. Tomó el micrófono. Queridos amigos, periodistas, lamento tener que deciros que mi nuera está pasando por un momento complicado. Su voz era meliflua, llena de falsa compasión, tras el fracaso de su matrimonio con mi hijo, y su incapacidad para darle un heredero. Nora ha desarrollado ciertas fantasías, historias para llamar la atención. Lo siento por ella, realmente. La miré directamente a los ojos. Fantasías. Doña Elvira, ¿cómo la fantasía de que Aceites de la Torre está al borde de la quiebra? ¿Cómo la fantasía de que su hijo ha estado desviando fondos durante años? ¿Cómo la fantasía de que usted misma ha sobornado a inspectores para ocultar las malas prácticas de su empresa? Ahora sí, el silencio fue absoluto. Hasta los periodistas dejaron de respirar. Está mintiendo, dijo doña Elvira, pero su voz, por primera vez, tembló ligeramente. No, hice otra señal. En la pantalla aparecieron extractos bancarios, transferencias, facturas falsas. Estos son los documentos que Álvaro me dio cuando intentó convencerme de que huyéramos juntos, con el dinero que le había robado a su propia familia. Sebastián se puso de pie. Esto es difamación. Llamaré a mis abogados. Por favor, hágalo. Me volví hacia él. Mientras tanto, quizás pueda explicar a los periodistas por qué firmó usted personalmente los contratos con la empresa de intermediación que emplea a inmigrantes ilegales por 2 euros la hora. La sala estalló. Periodistas gritando preguntas. Fotógrafos disparando sus cámaras. El caos total. Doña Elvira intentó tomar de nuevo el micrófono, pero Diego intervino, colocándose entre ella y yo.
La rueda de prensa ha terminado, señora. Si tiene algo que decir, puede hacerlo a través de sus abogados. Esto no va a quedar así, Nora, me dijo doña Elvira, y por primera vez vi el odio desnudo en sus ojos. Vas a arrepentirte de haber nacido. Ya me arrepiento, respondí dulcemente, de haber creído que su hijo era un hombre decente. La sacaron de la sala entre el caos, seguida por Sebastián y los otros. Cayetana se acercó a mí, temblando. ¿Estás bien? Perfectamente. Tomé su mano. La mía también temblaba, pero de adrenalina, no de miedo. Ha empezado. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino mediático. Los titulares no podían ser más jugosos. El imperio del aceite se resquebraja. Acusaciones de tráfico de bebés y evasión fiscal. El país. La guerra de las nueras. Nora de la Torre desata el escándalo. Hola. Aceites de la Torre investigada por explotación laboral. El Mundo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, abogados, antiguos conocidos que querían saber la verdad, y una llamada, a las 3 de la mañana del segundo día, de un número privado. Sí, Nora. La voz de Álvaro. Borracha, descontrolada. ¿Qué has hecho? ¿Qué coño has hecho? Lo que tú no tuviste valor de hacer. Decir la verdad. Me has arruinado. La empresa se hunde. Mi madre me ha echado de casa. La policía me busca por malversación. Todo por tu culpa, Álvaro. Bajé la voz. Por no ser hombre, por no asumir tus responsabilidades, por pensar que podías comprar y vender personas. ¿Y tú qué eres? ¿Una santa? Tú me robaste, tú y tu puto abogado. Demuéstralo. Un gruñido de furia. Te voy a matar. Lo juro por Dios. Te voy a matar. Inténtalo. Y colgué. Diego, que estaba conmigo revisando documentos, alzó la vista. ¿Amenazas? De las vacías. Álvaro es un cobarde. No tiene agallas para hacer nada directamente. Quizás no, pero su madre sí. Diego cerró el portátil. He recibido una llamada de mi ex, Sofía. Recordé el nombre. La exnovia de Diego, la que le había advertido sobre enfrentarse a los de la Torre. ¿Qué quiere? Advertirme. Dice que doña Elvira ha contratado a alguien. Alguien que resuelve problemas. No es la primera vez. El aire se me enfrió en los pulmones. ¿Estás diciendo que? Estoy diciendo que tenemos que tener cuidado. Tú, Cayetana, Libertad, y la fábrica. Habíamos alquilado una nave industrial en las afueras de Madrid, cerca de Arganda. Allí teníamos la primera producción de Azahar Aceites, lista para distribuir. 3000 botellas de diseño elegante, con la flor de azahar estilizada en la etiqueta. Nuestro sueño hecho realidad. Reforzaré la seguridad, dijo Diego. Cámaras, alarmas. Yo iré a dormir allí. Decidí, no voy a dejar que destruyan esto. No después de todo lo que hemos luchado. Es peligroso. Todo es peligroso desde que conocí a Álvaro. Me puse la chaqueta. Ven conmigo, o quédate aquí con Cayetana. Pero yo voy. Diego suspiró. Iré contigo. Siempre. La nave era fría por la noche. Una gran nave industrial vacía, con solo nuestra pequeña línea de producción en un rincón, y las botellas empaquetadas y listas para enviar. Diego instaló unas colchonetas en la oficina, una pequeña habitación de cristal desde donde se veía toda la nave. No podré dormir, confesé, mirando por la ventana a la oscuridad exterior. Yo tampoco. Diego preparó café en una cafetera pequeña. ¿Sabes? Cuando pasó lo que pasó, juré que nunca más dejaría que una mujer fuera tratada así, que si tenía la oportunidad de ayudar, lo haría. ¿Qué pasó con ella? La pregunta salió suavemente. Habíamos evitado el tema hasta ahora. Se enamoró de un tipo como Álvaro, rico, encantador, vacío. Cuando se quedó embarazada, él la dejó. Su familia le ofreció dinero para que abortara. Ella se negó, y una noche, tuvo un accidente. Cayó por las escaleras de su edificio. Dios mío, la policía lo consideró un suicidio, pero yo sé que no lo fue. Sé que fue ella, la madre, como doña Elvira. Mujeres que creen que el honor familiar vale más que una vida. Me acerqué a él. Lo siento mucho, Diego, por eso te ayudo, porque no quiero que Cayetana acabe como mi hermana, ni tú. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, algo cambió, algo que había estado creciendo entre nosotros durante semanas, silencioso, paciente, estalló. Fue él quien dio el primer paso, un paso pequeño, inseguro, luego otro, hasta que estuvo frente a mí, y sin mediar palabra, me besó. Fue un beso diferente a todos los que había conocido. No era exigente, no era posesivo. Era un beso que preguntaba, que ofrecía, que prometía. Un beso de igual a igual. Cuando nos separamos,
Ambos jadeábamos. Nora, yo, no digas nada. Puse un dedo sobre sus labios. No ahora. Después, cuando esto termine, asintió, y nos quedamos allí, de pie, en medio de la nave silenciosa, escuchando el sonido de nuestros corazones acelerados. Fue entonces cuando lo oímos. Un ruido, metálico, en la puerta trasera. Diego se puso tenso. Quédate aquí. No, vamos juntos. Salimos de la oficina, avanzando en la oscuridad. La única luz venía de las farolas exteriores, filtrándose por los ventanales altos. En la puerta trasera, la cerradura giraba. ¿Quién está ahí?, gritó Diego. El ruido cesó. Un momento de silencio absoluto. Luego, un golpe seco. La puerta se abrió de golpe, y entró Álvaro, pero no era el Álvaro que conocía. Este era un fantasma, ropa rasgada, pelo grasiento, ojos inyectados en sangre, y en la mano, una garrafa de gasolina. Nora, dijo, y su voz era un hilacho roto. Te encontré, Álvaro. ¿Qué haces? Avancé un paso, pero Diego me detuvo. Quédate atrás. No quiero hablar con él. Álvaro, deja la garrafa. Hablemos. ¿Hablar? Se rió. Un sonido demente. ¿De qué? ¿De cómo me has arruinado? ¿De cómo me has quitado todo? Mi familia, mi dinero, mi nombre. Tú te lo quitaste solo. Yo solo mostré la verdad. La verdad. Escupió la palabra. ¿Qué sabes tú de la verdad? Tú, una plebeya que se cree con derecho a juzgarme. ¿Sabes lo que es crecer con el peso de un apellido? ¿Con la expectativa de ser perfecto? Sí, Álvaro. Lo sé, porque yo crecí con el peso de no serlo, de no ser lo suficientemente buena para ti. Por un momento, algo parecido a la lucidez cruzó sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por la locura. No importa, nada importa ya. Si yo me voy a pique, tú vendrás conmigo. Descubrió la garrafa. El olor a gasolina llenó el aire. Álvaro. No. Diego avanzó, lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje. No hagas esto. Tienes una hija. Libertad. Esa niña no es mi hija, y gritó. Es un error, un recordatorio de mi debilidad. Como tú, Nora, como las dos. Encendió un mechero. El mundo se ralentizó. Vi la llama, pequeña, azul, temblorosa. Vi la mano de Álvaro, temblando. Vi la gasolina derramándose en el suelo, formando un charco oscuro a sus pies. Álvaro, por favor, susurré, no lo hagas. Me miró, y por un instante, vi al hombre del que me había enamorado, al hombre que me hacía reír, que me contaba historias de Sevilla, que me prometió un futuro. Ese hombre todavía estaba allí, enterrado bajo la locura y el odio. Lo siento, Nora, dijo, y su voz sonó sorprendentemente lúcida, triste, de verdad. Lo siento por todo. El mechero cayó, el fuego estalló con un rugido, un muro de llamas naranjas que separó a Álvaro de nosotros. Gritó, un grito de dolor y terror, y retrocedió, envuelto en llamas. Álvaro. Intenté avanzar, pero Diego me sujetó con fuerza. No, la estructura se va a derrumbar. Las llamas se extendían rápidas, devorando las cajas de cartón, las botellas de aceite, los palés. El calor era insoportable. La salida de emergencia, señaló Diego, arrastrándome hacia la otra punta de la nave. Tosimos, cegados por el humo. Las llamas nos perseguían. Un monstruo vivo, hambriento. Alcanzamos la puerta de emergencia. La empujamos. No se abría. Está atrancada. Diego se apartó y se lanzó contra la puerta con el hombro. Una vez, dos veces, con un crujido de madera. Cedió. Salimos al aire frío de la noche, cayendo al suelo, tosiendo, jadeando. Detrás de nosotros, la nave era un infierno. Las llamas salían por los ventanales, iluminando la noche con un resplandor naranja siniestro. Álvaro, susurré, mirando las llamas. Dios mío, Álvaro. Los bomberos llegaron 10 minutos después. Demasiado tarde, cuando apagaron el incendio. La nave no era más que un esqueleto negro y humeante. Y dentro, encontraron un cuerpo. No estuvo solo. En las cámaras de seguridad que Diego había instalado, y que milagrosamente sobrevivieron parcialmente al incendio, se vio claramente a Álvaro vertiendo la gasolina, encendiendo el mechero, cayendo en su propia trampa. Doña Elvira llegó al amanecer, bajó de su coche con rigidez, mirando los restos humeantes. Cuando se acercó a mí, su rostro era una máscara de piedra. Esto es culpa tuya, dijo, su voz plana, sin emoción. Es culpa de la familia que construyó, respondí, y mi voz sonó extrañamente calmada, de los valores que enseñó, del desprecio por todo lo que no fuera perfecto. Ella me miró, y en sus ojos no había dolor,
No había tristeza, solo odio, odio puro, absoluto. Esto no ha terminado, dijo, y se fue, dejándome entre los escombros de todo lo que había construido, y todo lo que había destruido. Diego se acercó, poniéndome una manta sobre los hombros. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Había ganado, había vengado cada humillación, cada mentira, cada herida, pero el sabor de la victoria era ceniza, era humo, era el recuerdo de Álvaro, envuelto en llamas, pidiendo perdón. Vamos a casa, dije, tengo que ver a Cayetana, y a Libertad, y luego, miré los restos humeantes de mi fábrica. Reconstruiremos, porque el fuego quema, pero también purifica, y de estas cenizas, nacerá algo nuevo, algo mejor. Diego asintió, y juntos, caminamos hacia el coche, dejando atrás las llamas, la destrucción, el pasado. La guerra continuaba, pero esa noche, algo había terminado, y algo nuevo, algo impredecible, había comenzado. El juzgado número 5 de Madrid olía a madera pulida, miedo y poder, un olor que ya reconocía, que había aprendido a respirar sin ahogarme. Hoy, sin embargo, el aire sabía diferente, sabía a final. Doña Elvira estaba sentada al otro lado de la sala, flanqueada por 3 abogados cuyos honorarios probablemente superaban lo que mi padre ganaba en un año. Sebastián, a su lado, no me miraba, miraba al suelo, como si encontrara en las baldosas algún mensaje de salvación que no existía. Yo estaba en el estrado, un vestido azul marino, sencillo, sin joyas, solo mi nombre, Nora Martínez, no de la Torre, nunca más de la Torre. El fiscal, un hombre joven con gafas y una determinación tranquila, se acercó. Señora Martínez, ¿puede contarle al tribunal lo que ocurrió la noche del 15 de abril en la nave industrial de Arganda? Respiré hondo, miré a doña Elvira. Sus ojos eran 2 pedazos de hielo gris, pero debajo del hielo vi algo nuevo, miedo. Álvaro de la Torre entró en la nave con una garrafa de gasolina. Estaba alterado. Dijo que yo lo había arruinado, que si él se hundía, yo me hundiría con él. Y luego, vertió la gasolina, encendió un mechero. La nave ardió, y las cámaras de seguridad mostraron todo lo que he dicho, y más, mostraron que fue un acto premeditado, que había ido allí a destruir no solo mi negocio, sino a mí. El abogado de doña Elvira, un hombre mayor de voz meliflua, se levantó. Señoría, mi cliente desea hacer una declaración. El juez, una mujer de unos 50 años con rostro impasible, asintió. Proceda. Doña Elvira se levantó, caminó hasta el estrado con esa elegancia que parecía parte de su esqueleto, pero hoy, algo flaqueaba, un temblor casi imperceptible en las manos, una línea de tensión alrededor de la boca. Quiero hablar de mi hijo, dijo, y su voz, por primera vez desde que la conocía, sonó humana, frágil. Álvaro era un niño sensible, un niño que creció bajo el peso de un apellido, de una historia, de expectativas que tal vez fueron demasiado para él. Hizo una pausa, mirando sus manos entrelazadas. Cuando conoció a Nora, creí que sería bueno para él, alguien de fuera, alguien diferente, pero no conté con la intensidad, la obsesión. Mi hijo se obsesionó, y cuando las cosas se torcieron, cuando Cayetana quedó embarazada, Álvaro se desmoronó, me miró, y en sus ojos ya no había odio, había algo peor, una verdad compartida. Usted le devolvió la cordura, Nora, por un tiempo, pero cuando usted lo dejó, cuando hizo pública nuestra desgracia, algo se rompió dentro de él, algo que ya no pudo repararse. ¿Está diciendo que la señora Martínez es responsable de la muerte de su hijo?, preguntó el fiscal, su voz dura. No. Doña Elvira cerró los ojos. Yo soy responsable, por criar a un hombre que no sabía perder, que no sabía enfrentarse a las consecuencias, por enseñarle que el apellido de la Torre era un escudo, no una responsabilidad. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie, ni siquiera sus abogados, parecía haber esperado esto, una rendición, una capitulación. Mi familia, continuó doña Elvira, está acabada, la empresa, en quiebra, mi hijo, muerto, mi otro hijo, miró a Sebastián, que seguía sin alzar la vista, mi otro hijo no me habla, todo por defender un nombre, un apellido, un trozo de historia que hoy significa menos que el polvo. Se volvió hacia el juez. Me declaro culpable, de encubrimiento, de soborno, de todo lo que se me acuse. Solo pido piedad para los que no tuvieron elección, para Cayetana, para su hija. Ellas también son víctimas. Y entonces, la mujer más orgullosa que había conocido se desplomó, no físicamente,
se desplomó por dentro, y todos en la sala lo vimos. El juicio duró 3 días más, 3 días de testimonios, de documentos, de verdades saliendo a la luz como pus de una herida mal curada. Cuando terminó, el veredicto era inevitable. Doña Elvira de la Torre, 5 años de prisión, reducidos a 3 por su confesión y colaboración. Sebastián, 2 años, en suspenso. Aceites de la Torre, disuelta, sus activos subastados para pagar deudas e indemnizaciones. Y yo, Nora Martínez, salía del juzgado con las manos vacías, pero con algo que no tenía precio. Mi nombre, solo mi nombre. Un año después, la terraza del Hotel Ritz en Madrid estaba llena de la luz dorada del atardecer. Abajo, el Paseo del Prado bullía de vida, de turistas, de madrileños disfrutando de una tarde de primavera que olía a azahar y a nuevo comienzo. En la mesa, éramos 3, Cayetana, Diego y yo, y entre nosotras, en una sillita alta, Libertad. La niña tenía ahora 1 año, ojos azules como su madre, una sonrisa que desarmaba hasta al más serio, y una cicatriz en el pecho, pequeña, casi invisible, que era el recordatorio de la batalla que había ganado antes de nacer. ¿Más cava?, preguntó Diego, levantando la botella. Un poco. Cayetana extendió su copa, aunque tendré que dejarlo pronto. El médico dice que el siguiente tratamiento, se lo vamos a pagar. Cayetana, puse mi mano sobre la suya. Todos. La operación, la recuperación, lo que haga falta. Ella sonrió, y en su sonrisa ya no había rastro de la mujer asustada que conocí en Sevilla. Había una mujer dueña de su vida, de su hija, de su destino. Gracias, a las 2, por todo. No dije, gracias a ti, por enseñarme que a veces, la mejor venganza no es destruir al enemigo, es construir algo mejor. Azahar Aceites ya no era una nave en Arganda, era una cooperativa en Jaén, donde 50 mujeres, muchas de ellas antiguas empleadas de Aceites de la Torre, producían un aceite que había ganado 2 estrellas en la guía Michelin, un aceite con historia, con verdad, con sabor a justicia. Mi teléfono vibró, miré la pantalla, un número internacional, Marruecos. Sí, señora Martínez, habla la oficina de Su Alteza Real la Princesa Laya de Marruecos. Hemos recibido su muestra de aceite, a Su Alteza le ha encantado. Quisiera encargar 5.000 botellas para un evento benéfico. ¿Podría enviarnos los contratos? Dejé que las palabras se asentaran. 5.000 botellas. El pedido más grande de nuestra corta historia. Por supuesto, dije, mi voz apenas un susurro. Se los enviaré hoy mismo. Colgué. Diego y Cayetana me miraban, expectantes. ¿Buenas noticias?, preguntó Diego. Las mejores. Sonreí. La princesa de Marruecos quiere 5.000 botellas. Cayetana dejó escapar un gritito de alegría. Libertad, al ver a su madre reír. Rió también. Una risa de bebé, pura, contagiosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego, y en sus ojos vi la pregunta que no hacía, la pregunta que llevaba meses flotando entre nosotros, desde aquella noche en la nave, desde aquel beso entre el humo y el miedo. Ahora, dije, cogiendo mi bolso, tengo que irme, tengo una reunión, a estas horas, con un arquitecto, para la nueva fábrica, en Granada. Diego asintió, lentamente, sabía lo que significaba. Granada era mi ciudad, la ciudad de mi abuela, de mis raíces, la ciudad donde empezaría de nuevo, lejos de Madrid, de los recuerdos, de todo. ¿Cuándo te vas? La semana que viene, pero volveré, cada mes, para las reuniones de la cooperativa. Cayetana me miró, y en sus ojos vi comprensión y aprobación. Te echaremos de menos, y yo a vosotras, pero es lo que tiene que ser. Diego se levantó, te acompaño a la salida. Bajamos juntos por las escaleras del Ritz, en silencio. En la puerta, la ciudad respiró a nuestro alrededor, enorme, indiferente, hermosa. Nora, dijo Diego, y se detuvo. ¿Lo de Granada, es por mí, por nosotros? No. La respuesta salió clara, segura, es por mí, porque necesito saber quién soy cuando nadie me mira, cuando no soy la mujer que destruyó a los de la Torre, cuando no soy tu cliente, cuando no soy la socia de Cayetana, cuando soy solo Nora. Él asintió, no con tristeza, con respeto. ¿Y qué serás, allá en Granada? No lo sé, sonreí. Esa es la parte más emocionante. Lo descubriré. Me acercó, no para besarme, para abrazarme. Un abrazo fuerte, cálido, de despedida y de bienvenida a la vez. Serás increíble, susurró en mi oído. Lo que sea que elijas ser, tú también, Diego, cuida de ellas, de Cayetana, de Libertad. Lo haré, siempre. Me separé de él,
un último apretón de manos, una última mirada, y luego, me di la vuelta y caminé, por el Paseo del Prado, bajo la luz del atardecer, pasando junto al Museo del Prado, junto a la Fuente de Cibeles, junto a los turistas que se fotografiaban, los amantes que se besaban, la vida que seguía, imparable, hermosa, en la Plaza de Cibeles. Me detuve, saqué del bolsillo la única cosa que guardaba de todo aquello, la flor de azahar, seca ahora, frágil, pero aún con un resto de aroma, el símbolo de la felicidad que nunca tuve, y de la que, tal vez, estaba a punto de encontrar. La dejé caer en la fuente, la flor flotó un momento, blanca contra el agua oscura, y luego se hundió, llevándose con ella el último vestigio de Nora de la Torre. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro número internacional. Italia esta vez. Sí, buonasera. Signora Martínez. Le habla Giovanni Bertolucci, de la cadena de supermercados Seatalì. Hemos probado su aceite. Es extraordinario. Quisiéramos distribuir en toda Italia. ¿Podemos hablar? Sonreí. Miré hacia atrás, hacia el RIS, donde Diego, Cayetana y Libertad seguían en la terraza, pequeñas figuras contra el cielo naranja. Luego miré hacia adelante, hacia la estación de Atocha, hacia el tren que me llevaría a Granada, hacia la vida que estaba a punto de empezar. Sí, Zaine Bertolucci, dije, caminando de nuevo, más rápido ahora. Segura, podemos hablar, tengo todo el tiempo del mundo. Y era cierto, por primera vez en mucho tiempo, el tiempo era mío, el futuro era mío, el nombre era mío, Nora Martínez, sin apellidos prestados, sin deudas con el pasado, sin nada que demostrar, excepto a mí misma que podía, que lo había logrado, que había sobrevivido, y que no solo había sobrevivido, había renacido, como el azahar después del invierno, blanco, puro, libre. Al llegar a la estación, miré el tablón de salidas. El AVE a Granada salía en 20 minutos. Compré un café, un periódico, y me senté a esperar. En la página de economía, un pequeño artículo. Azahar Aceites, la cooperativa de mujeres que revoluciona el sector. Expande a Europa. No lo leí, no necesitaba leerlo. Lo había vivido. Sonreí, cerré los ojos, y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire sabía a libertad.